Golpe de cabeza, a ver, la tira, juega bien Ameliano, viene buscando esa pelota, Richard Torales, pelotazo sonoro al fondo, se mete en esa zona Ocampo, hay peligro para Ameliano, levanta la pelota por arriba, golpe de cabeza Ocampo, tranquilo, dice Gaspar, recibe el portero legendario, sale por el fondo. Informe personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa Sudamericana, octavos, ida, jueves 15 de agosto, Defensores del Chaco, 18 horas, Libertad, Ameliano pitará, el argentino Maximiliano Ramírez y en el bar Germán Delfino. Estamos llegando a minuto 2:30 de esta parte inicial del compromiso aquí en el Martín Torres. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Gaspar Servio, pone sobre punta zurda, está dejando cortita para Paul Rivero, juega por el medio otra vez, esa pelota para Moreira, arriba tiene Gaspar, le pegó, tiró el portero legendario, arriba golpe de cabeza, marca va, dejando cortita para mí, bajó de cabeza, tiene Ocampo, viene el rebote, punta derecha, viene bajando, viene esa pelota, Torales juega para May, qué pelota puso para frente, pelota muy larga, en esa zona derecha en ataque Francisco. Lima ahí soltando el pase, buscando el vacío, buscando al compañero Fretes, pero con excesiva potencia. Va a disputar con intensidad Ameliano cada pelota. Todavía Guaraní no se puede acomodar, todavía no logró ubicarse en 3/4 de cancha rival el conjunto aborigen. Señoras y señores, tiro de portería para el legendario. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Estamos con Francisco López acá desde el Martín Torres, saca de costado punta derecha. El sector defensivo pertenece al Sportivo Ameliano. Sudamericana, miércoles 14 de agosto, ida 20-30 horas, Liga de Quito ante Lanús, arbitraje paraguayo con Juan Benítez como juez principal, líneas Eduardo Cardoso y Milcea Saldívar cuarto, Giancarlos Juliadosa, bar Carlos Benítez. Bueno, está presente la barra legendaria en este partido, Germán. Como le dijimos hace un ratito, poquito después del pitazo inicial comenzó a hacer ruido también la gente, la hinchada organizada legendaria. Sí, señor, pelota para el fondo, tiene Gaspar, amaga esa pelota, tiene Gaspar, lento desplazamiento, sale por el fondo, el portero legendario cerca del minuto 5 de esta parte inicial del compromiso. Si se os afilió a la Caja Mutual, no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. A las 8 de la noche van a empezar a jugar 2 de mayo frente a Nacional, avanza el equipo legendario, pelota sobre punta derecha. A ver, se mete bien, colocó Benítez, pone esa pelota al medio. Viene buscando a Masur. A ver, Moreira le pegó, tiró el rebote para Alcaraz, le puede pegar al arco, cayó. ¿Qué pasó, Francisco? Aquí tomó el rebote Moreira, terminó sacando el remate forzado y en el camino se encontró con Alcaraz, le costó el control. Epa, cuidado, falta. Y desde atrás para amarilla de Moreira, la primera del partido salió. Amarilla para el volante de Guaraní. A ver, Germán. El primero que dé la tarjeta amarilla del partido, Steven Moreira, número 8, fuerte entrada sobre el delantero Ocampo. Muy bien, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rodilo, Gramas, este significa Diego y Juan. Señoras y señores, el partido por ahora se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Luqueño Tacuarí, 17:30, juego de fondo para mañana. General Caballero, Cerro Porteños, 8 de la noche. En Bristol aprovecha la agosto liquida, miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Se pone agradable el partido por ahora, Francisco. Muy disputado, porque no salió a meterse atrás a Ameliano para nada, ni a pegarlo a Guaraní. Lo juega de igual a igual y le hace daño a Guaraní porque lo termina desordenando hasta aquí. Hay que decir que el que más tuvo la pelota ha sido Ameliano. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega el equipo de Sportivo Ameliano. Pelota para el fondo para Gutiérrez, le va a pegar. Levanta la cabeza, pone de zurda. La pelota cortita para Bael. La pelota al zaguero, tiene lento desplazamiento, está sobre mitad del terreno. Le va a pegar a la pelota, colocando otra vez para Gutiérrez. Sale por el fondo el Sportivo Ameliano. A ver, la tiene Gutiérrez, corrió, levantó la cabeza. Gutiérrez dejó con su mesita, pelota al medio. Otra vez para el fondo sobre punta zurda. A ver qué hace con esa pelota, juega bien. Está dejando bien la pelota en zona izquierda. Se mete Paredes, ganó. Hay peligro, fondo de cancha, levanta el centro, tiró. Campo no
pudo de cabeza. La pelota punta derecha, corre. Viene bajando esa pelota Benítez, tiene. Responde Emiliano, Paredes con Benítez, colocando bien. Iván Valdés, la pelota para Iván, domina, pierde la pelota en esa zona, Francisco. Otra vez intenso Ameliano, llegando por la banda izquierda, tratando de asociarse, se soltó muy bien Paredes, lo buscó y lo encontró a Iván Valdés, buscó la construcción, la pared, finalmente llegó el cruce allí del hombre de Guaraní, de Pérez, para sacar esa pelota para que Guaraní respire. Señoras y señores, saque de costado, sector defensivo, sector izquierdo para Emiliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Benito Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate y hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. En el sector izquierdo, saque de costado, sector de ataque pertenece al equipo local para Sportivo Emiliano. Paredes el encarado, juega la pelota para el fondo, va recibiendo Gutiérrez, le va a pegar a la pelota, juega de zurda, está dejando cortita para Baez. Baez con esa pelota juega en zona derecha, otra vez para Aranda. Aranda pone para Baez, toca la pelota al fondo, recibe el portero Rossi, le pegó, tiró pelota sobre la izquierda, arriba la marca de Paredes, marca pelota por arriba, viene bajando el equipo de Guaraní, la pelota para Mansur. Mansur juega bien para Benítez, tiene el sí de Benítez, domina, va sobre mitad del terreno, deja la pelota cortita para Mansur, pone para el fondo para Paul Rivero, sostiene la pelota Paul, juega sobre el costado izquierdo, tiene Cantero, sub-23 del Albirroja, otra vez pelota para el fondo para Paul, sale del fondo el equipo legendario. La Ferrer se acerca a Bosca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caceramón Gómez Caballeros y de Cierro, sabe bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza, Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Saque de costado, punta derecha, sector en ataque, pertenece a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0, Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, gas automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Alcaraz se mete, Alcaraz ganó. Alcaraz le va a pegar, juega bien. Pelota por reverde para el Pito Barrientos. Movió sobre la punta derecha, tiene Pérez. Le va a pegar Daniel, le pegó, tiró. Golpe de cabeza dentro del área. Paró Alcaraz, le pega la pelota para Rossi. En dos tiempos controló la pelota, Francisco. Qué buena acción de Alcaraz, que encuentra esa pelota arriba dentro del área. ¿Qué hace? La termina bajando con la pierna bien arriba y después la pirueta en el aire para resolver rápido, sí, a los Richarlison, por ejemplo, terminó sacando y en dos tiempos se quedó con esa pelota Rossi, Agustín Rossi, Nicolás Rossi, se quedó con esa pelota allí después del intento de Alcaraz. La pelota por mitad del terreno, zona media, va con el pecho, tiene esa pelota, ahí evacuado, falta. ¿Qué pasó acá, Francisco? Prieto comete falta. Arriba, una pierna muy arriba por parte de Richard Prieto, se salvó de la amarilla, ¿eh? A ver, Germán, ¿qué pasó en esa acción? Y ahí el afectado, Aldo Maíz, el capitán de Ameliano, el que sufrió la falta, le pidió justamente una segunda amarilla para el equipo de Guaraní, en este caso para Prieto. El árbitro simplemente resolvió advirtiéndolo al ofensivo aurinegro. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, gran más donde te indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. 0-0 Emiliano con Guaraní, pelota larga, la marca de Paul Rivero, golpe de cabeza. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó, Germán? Falta, un manotazo, un golpe con el brazo contra el jugador de Ameliano, es lo que jugó la gente, el árbitro David Ojeda, y está cuestionando esa decisión la gente de Guaraní. sin pelota fue la acción, ya cuando se desprendió del balón, allí llegó tarde el hombre de Guaraní y va a tener a Ameliano un muy buen tiro libre, una posición ideal allí para un buen pateador. Diego. Muy bien, sí señor. Sí, Ocampos, para redondear el dato, es Ocampos el que sufrió la falta por parte del defensor de Guaraní. Ya se recuperó el 9 de la B azulada. Bueno, está para pegarle Paredes. Casaca 19 para Paredes. ¿Quién es el otro, Germán? El de derecha. El otro es Aranda, el 16, para pegarle de derecha se coloca. Muy bien, le va a pegar Aranda. Aranda con pierna derecha, con pierna zurda está Paredes. A ver qué pasa en esta acción. ¿Llegará el gol de Ameliano? ¿Llegará el gol o no de Ameliano? El árbitro va a autorizar. El árbitro Ojeda autoriza. Es Paredes, le pegó, tiró.
tiro, suavecita, mansita para el portero serbio, Francisco. Sin complicaciones para Serbio. Donde estaba el arquero justamente termina quedándose con esa pelota. La embolsó sin problemas. Gaspar Serbio, buen tiro libre que tuvo Ameliano. La pelota por arriba de Gaspar, pelota sonando por el fondo, no pudo alcanzar, pelota larga, va buscando suavecita Rossi, va para el fondo, tira el portero de Ameliano. A todo ponerle Vistón y líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, bloquea todo, silicona y shampoo. Vistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. La pelota por arriba, pelota sonando por el fondo, corre, se manda arriba. En esa zona, Campos, pelota muy fuerte, saca de costado. Sector defensivo, punta derecha, pertenece al equipo visitante. Con Comes y para Excel, crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Comes y tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Saque de costado, punta derecha. El encargado en esa zona, Dani Pérez. Saque de costado, repito, para el equipo de Guaraní. El partido acá, el Martín Torres. Permanece por ahora 0-0. Otra vez la pelota va a caer en zona derecha. En sector defensivo y pertenece una vez más al equipo de Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVC, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria desea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Y la pelota, zona derecha, bueno. Una vez más, la tercera consecutiva. Saque de costado para la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Boliviano Universitario de Vinto empató 1-1 ante San José. En el equipo local atajó el portero paraguayo Gustavo Almada. Bueno, ¿qué pasa, Francisco? Se está cortando mucho, saque de El costado. cuarto lateral consecutivo en el partido en esa zona. Es correcto, la pelota para el fondo ahora. La va buscando Paul Riveros. La pelota de Paul baja sobre punta zurda. Está dejando para Cantero, movió de zurda. La pelota sobre la izquierda, se mete Prieto. Está avanzando para Guaraní. Levantó, tiró, cerrado. Cerrado en ese centro de Prieto, cerca del gol, Francisco. Se terminó cerrando el centro, llevaba peligro y aquí llegó con un susto Guaraní. Richard Prieto, hasta aquí de lo más claro que tiene el conjunto aborigen también por el sector izquierdo, pero moviéndose él por el sector izquierdo, pero digo, es el más claro a la hora de tratar de tener la pelota, de construir fútbol en el conjunto aborigen. La pelota sobre punta zurda, golpe de cabeza, pelota en costado, es lateral, pertenece a Ameliano, es para Guaraní, finalmente indica el árbitro, saque de costado, punta derecha. Repito, el partido por ahora permanece 0-0. Campeonato venezolano, minuto 43 de la primera parte. Estudiantes de Mérida con el zaguero paraguayo Alexis Doldán titular. Empata 0-0 ante Puerto Cabello. Y la pelota para Moreira, juega para el fondo, está dejando cortita. Pelota sobre mitad de terreno, va por el fondo para Gaspar Serbio. Le va a pegar Gaspar con pierna derecha. Le pega Gaspar, arriba sobre punta sur, va buscando esa pelota Cantero. Cantero baja por el fondo para Paul Rivero. La pelota de Paul recibe, juega al medio. Está dejando cortita para Mansur. Este mueve para Prieto, levanta de zurda. La pelota larga, zona derecha. A ver, la tiene, juega lentamente Pérez. La pelota de Pérez colocó para Steven Moreira. Le va a pegar un 8. Levanta la cabeza, pone sobre punta derecha. Dejando cortita en esa zona del campo de juego. Le pegó, tiró pelotazo largo al fondo. Hay golpe de cabeza, viene buscando el Pitu Barrientos. Toca bien Guaraní. A ver, se metía Mansur, va por el piso. No, dijo el árbitro. El rebote corto pertenece a Mansur. A ver, sostiene, juega Mansur. Le van a robar la pelota. Está girando sobre mitad de terreno. Presiona Beliano. Se mete frente, no pasó nada. La pelota zona media. Insiste Prieto, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Roby Loca. Además, este es donde esté Cindy, Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Eso seguro. Chaco. Va por el fondo, sale Rossi, portero de Ameliano. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Cómo está el clima? Estamos en cabina de transmisión, acá no podemos percibir, pero hay garúa, ¿no? Llovizna, ¿cómo está todo eso, Germán? Sí, está fresco, bajó bastante la temperatura a comparación de lo que era hace 2 o 3 horas nada más, y la garúa hace que se sienta aún más ese ambiente fresco. Vos sabés que creo que esto también le afecta a los técnicos, Diego. Los dos estaban con las manos en los bolsillos observando bajo el techito de la banca de suplentes. Ninguno sale a dar indicaciones. 17 le pegó grados. Campos, le pegó, tiró mal remate en esa zona. ¿Es así, Francisco? Así es. ¿Cuánto, Gerardo? 17 grados. 17, pero hay una sensación térmica probablemente de 15. Pero, Sí, exacto, 15. sí. Bueno, está bien mi termómetro por lo menos, Diego. Sí, señor. ¿Vos sos tipo Víctor Villalba?
Porque Víctor es un especialista en eso. Víctor Villalba. Sí, bueno, sí, no, sí. yo sí me gusta el clima y todo lo que tiene que ver con... Sí, Bueno, señor. La famosa inteligencia artificial. La pelota para el fondo. Sale el equipo legendario, Darío. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero piso, probaste, te gusta. En Concasa te tu historia con más soporte y duradera que a la biblioteca, grabamos eventos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. La pelota larga para el fondo. A ver, se mete golpe de cabeza. Marca Gutiérrez. Dejando cortita por media cancha. Pelota larga para el fondo. A ver, la tiene en esa zona Pérez. Colabora en esa zona López. Le pegó, tiró para el equipo de Guaraní. Arriba se metía Alcaraz. Arriba la bandera. Finalmente sin directo. Y pertenece al equipo de Ameliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSV Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Ameliano, Germán. Claro que sí, Diego. Ellos son Federico Cristóforo, el arquero de emergencia, Juan Patiño, Edgar Saracho, Alejandro Zamudio, Clever Ferreira, Oscar Romero, Julio González, Bruno Barja, Richard Salinas, Alex Servián, Giovanni Bogado y Alberto El Piru Contreras. Bueno, ¿cómo estás observando a Pedrito Solano, técnico de Ameliano, en estas alturas de juego, Germán? Y está ahora sí está un poquito más activo a comparación de Francisco Arce. Sí, está bastante insistente en las indicaciones hacia el sector de la media cancha y también de la defensa. Ahora, por ejemplo, hace gestos pidiendo que mantenga la línea, el orden, el técnico de Ameliano. Muy bien, la pelota sobre zona derecha, saque de costado, sector defensivo, pertenece a Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV con la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate, ya se lo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. A las 20 en el Río Parapetí van a jugar 2 de mayo con Nacional, 2 de mayo Nacional, 20 horas en el Río Parapetí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. La pelota para Cantero, domina de zurda Cantero, toca para Guaraní, baja la pelota para Prieto, la pelota para Richard, va por el piso, falta en esa zona baranda, epa, cuidado, falta, pita el árbitro. Acá lo tocaron a Prieto. Francisco. sí, fue Aranda, Pablo Aranda, que terminó bajándolo a Prieto. Después todo Guaraní pidiendo, protestando la amarilla, pero no. Una advertencia al árbitro dice no pasó nada. Diego, Sí. y Aranda le argumenta al árbitro y también recién a los jugadores de Guaraní. Yo pateé la pelota, pero sí, al mismo tiempo le dio de paso al futbolista de Guaraní, Richard Prieto, que también se quedó a protestarle al árbitro Ojeda porque no le sacó la tarjeta amarilla lateral de Ameliano. Esta camiseta de Guaraní que estamos observando que es preciosa, ¿es solamente para este partido, Francisco, o es la tradicional de Guaraní? Hay que consultar eso, ¿eh? O es solo para este juego, porque es muy linda, ¿eh? Muy linda. Sí, señor. Bueno, hay que ver, Germán, si solamente para este juego, algo Te en digo especial. porque tengo ¿Sí? tenía la gacetilla y la voy a buscar. Bueno, dame un Francisco, minuto. tranquilo, tomate tu tiempo, hermano. La pelota por arriba, le pegó Gaspar Sergio, pelota larga, el otro arquero. Va saliendo suavecita al fondo, Rossi. Sale por el fondo el portero de Ameliano. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, que la más exitosa de este día, Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota por el medio, va por el fondo, pelota costado. Será lateral, pertenece a Guaraní. Sobre punta derecha, Pérez, el encargado. Sobre zona derecha, sí, Francisco. El Club Guaraní lanzó esta camiseta de edición especial con el fin de concientizar sobre la importancia de la conservación y protección de la especie de guacamayos urbanos. Tiene colores que representan al guacamayo en las mangas. La camiseta mayormente negra con detalles amarillos, pero especialmente con el color de las plumas de los guacamayos en hombros. Y hay que decir que también es una edición especial y lo que se recaude va a ir para la protección de estos animales. Excelente el dato de Francisco López, sí, señor. Y agrego un datito, esta camiseta como alternativa ya queda disponible cada vez que Guaraní la necesite utilizarla a lo largo del torneo clausura. Muy linda, ¿eh? Sí, señor. Bueno, entonces queda como camiseta alternativa cuando juegue de visitar. Dicho sea de paso, el equipo legendario. El partido por ahora permanece 0-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasa con el árbitro ahora, Germán?
se quedó discutiendo, en realidad un jugador de Ameliano quedó discutiendo la falta que sancionó a favor de Guaraní. Ya continúa el juego, infracción a favor del aurinegro. Muy bien, la pelota para el fondo tiene Paul Rivero. Juega esa pelota suavecita sobre la punta derecha. Está recibiendo en esa zona López. Este juega para Mansur. Pelota Mansur jugó para Moreira. Recostado sobre la punta derecha. Coloca para Alcides Benítez. Otra vez para Moreira, pero pierde ahora. Va por el piso. No hay falta, no dijo el juez. El rebote pertenece a Prieto. Sostiene, juega Prieto. ¿Le va a pegar o no? Jugando sobre la punta sur. Tira Alexis Cantero. Va a colocar el centro. Amagó Cantero. Cantero jugó suavecita. Pelota sobre mitad de terreno. Está entregando para el Pitu Barrientos. Movió para el Alcaraz. El árbitro no sanciona. Falta para mí. Lo fue. Pelota sobre izquierda, insiste Guaraní, ganó, se metía, pelota en costado, a ver qué dice el juez, y será tiro de portería para Sportivo Ameliano. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En 22 minutos de juego, casi 23 ahora, pocas situaciones frente a los arcos, más lucha que juego, más pelea que dominio. Ninguno se hizo dueño absoluto del partido. Se pelea mucho, se juega poco aquí en el Martín Torres. Correcto, Francisco. Pelota en costados, lateral, a ver qué dice el juez y pertenece al equipo de Guaraní. Atención, capitán, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetro 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tenemos la fecha número 5 con cambio de escenario de Olimpia Libertad. Gerardo. Señor, como no, con mucho gusto vamos a repasar que arranca todo este sábado con 2 partidos a las 4:30 de la tarde. Trinidad Santa Emiliano en el Estadio Martín Torres. Luego, 19 horas en el Rogelio Livieres, Guaraní ante el 2 de mayo. Para el día domingo, con cambio de escenario en cancha Sudamérica, 4 de la tarde, Olimpia Libertad. Y luego, 18:30 horas, Cerro Local ante Sudamérica. Para el lunes 12 de agosto, 5:30 de la tarde en el Martín Torres, Tacuarembó, General Caballero y Nacional ante el Sportivo Luqueño, 20 horas. Correcto, muy bien, saque de costado, punta zurda, pertenece a Guaraní. Mega Farma y Punto Parma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Guaraní, Germán. Así es, Diego, los de Guaraní son Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, Felipe Salomoni, Bruno Piñatares, Gustavo Maricos, Wilson Ibarrola, Álvaro Cuello, Danilo Santa Cruz, Fernando Román, Matías Martínez, el sub-19 Anderson Leguizamón, Walter González y Ángel Aquino. Sigue sentado Francisco Chiquiarse, Germán. Sí, conversando muy de cerca con Blas Cristaldo, su asistente. Muy bien, la pelota sobre punta derecha, saque de costado, zona derecha, sector en ataque, pertenece a Guaraní. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras más que nunca una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para arriba, marca Cantero, va por el piso, falta ahora, pita el juez, tiro libre para Guaraní. Como tal, con 180 días de garantía contra años en el camino, encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robelo, Carabacete, donde te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro libre para el legendario. Mili Empeños, venta arreglos de joya, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortibí, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. La pelota sobre punta zurda, tiene Cantero, moviendo de zurda. El balón por el medio. A ver, tiene Maíz, peleando esa pelota, pelea, colabora Aranda. Le pega por arriba, viene buscando Paul. ¿Qué pasa con el árbitro? ¿Pita falta o no, Germán? Así es, falta de Maíz sobre Richard Prieto cuando se escapaba por el costado izquierdo. Maíz le dio una patadita en la zona del estómago. Es lo que terminó juzgando el árbitro David Ojeda, tiro libre ofensivo para Guaraní. Muy bien, la pelota rápida movió el equipo legendario. No dijo el árbitro, Francisco. No, porque estaba con pelota en movimiento y el centro va a caer desde allí. Dice a esperar, hace el gesto del silbato, a esperar la orden David Ojeda. En este caso, buen tiro libre que tiene el Guaraní desde la punta izquierda, en la puerta del área.
Muy bien, le va a pegar a esa pelota, ubica. Prieto le va a pegar. Tiro libre para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa, Germán? Falta en ataque para Guaraní y termina con tarjeta de amonestación para Paul Riveros. La falta cometida entonces por el central de Guaraní que había ido a disputar esa pelota en el área rival. Lo que pasa es que Paul va y lo termina agarrando, lo termina sujetando. Y en la sujeción hay un golpe de Paul Riveros allí en la disputa de la pelota, amarilla para el central. Diego. Señor. Y Rivero terminó cuestionando la decisión de David Ojeda de condicionarlo durante todo el partido ya con esta amonestación, porque él dice, a mí me empujaron primero, por eso yo terminé chocando al rival, al jugador de Ameliano. Esto no quiso entender a Ojeda, lo amonestó al central de Guaraní. Muy bien, Germán, la pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Vamos a ver, va buscando esa pelota frente, recostado sobre zona derecha el campo de juego. Pierde ahora, la recupera Prieto. Prieto movió para el Pito. A ver, la va buscando Barrientos, ganando Maíz. Toca la pelota para el equipo local. Está recibiendo Iván Valdés. Se mete Iván, juega bien. Pelota sobre punta zurda. Se mete Torales, le va a pegar o no. Torales jugó, movió para Paredes, levantó, tiró. El centro largo, golpe de cabeza. Le queda frente, le pegó Maíz. El rebote va por la media cancha. Ganó Aranda, sale Guaraní ahora. Punta zurda. A ver, se mete Prieto pierde. Gana Maíz. Pelea por el cuerpo, gana. Pelota sobre mitad del terreno. El rebote le quedó al Pito Barrientos. Pide una mano, no hay nada, dijo el árbitro. Pelota en zona derecha. A ver, la tiene, pone esa pelota Benítez. Toca para Mediano. Le pegó, tiró. ¿A dónde fue esa pelota, Francisco López? A ningún lado para la gente de Ameliano. En este caso, Servio terminó quedándose con la pelota, apagando toda situación. Falta idea para Ameliano, falta idea para Guaraní. Barrientos intenta, pero no encuentra el socio. La pelota por arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, el rebote le queda a Moreira, la pelota para Estíbal Moreira, juega de zurda, está dejando cortita para Cantero, Cantero movió, juega para Paul Rivero, sale del fondo el equipo de Guaraní. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20 horas jugarán 2 de mayo frente al equipo tricolor nacional. Hasta agosto comprando un Smart TV en la camiseta oficial de Paraguay, toque sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota para frente, tiene frente, movió, se equivocó, el rebote corto, otra vez le queda esa pelota Maíz una punta derecha, peleaban, esa zona Cantero, saca de costado. Será lateral y pertenece a Meliano, punta derecha en ataque. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Saque de costado, pelota dentro del área, arriba el cabezazo, sale marcando por Rivero, dejando cortita para frente, pide la pelota Iván, cabecea, pelota en zona derecha, el rebote va por el medio, tiene Baez para Meliano, se equivocó, la pelota le queda a Gaspar Servio, mancita para el portero legendario. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. ¿Qué pasa, Francisco? Bueno, aquí arranca con un choque de Adrián Alcaraz con Baez y después va a disputar esa pelota con el arquero. Y el venezolano, en este caso Tomás Gutiérrez, lo espera Alcaraz y lo termina empujando sin pelota. Una reacción de Tomás, en este caso Gutiérrez, innecesaria me parece. Totalmente innecesario lo de Tomás Gutiérrez contra Adrián Alcaraz. Y está caído Alcaraz. Y hay que ver qué color de tarjeta va a tener Gutiérrez. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, cada más extensión de este indica Diego Iván. Que por ahora el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A ver, Germán. Y me parece que fue en la zona del rostro. El movimiento fue muy rápido por parte del zaguero venezolano, pero me parece que la agresión fue en el rostro del delantero de Guaraní, Adrián Alcaraz, quien está siendo atendido ahora mismo por el equipo médico aurinegro. Sigue sentido, está sentado.
todavía no pudo ponerse de pie. Gutiérrez, ni bien ocurrió el incidente, se alejó, fue hacia la banca de suplentes de su equipo. Ahora recién está retomando su posición. Mientras tanto, se está guardando a ver si es que existe un llamado en realidad por parte del VAR encargado esta tarde-noche, Carlos Paul Benítez. Bueno, Gerardo, ¿observaste algo? Y aquí aguardando la reiteración, digo. Bueno, correcto, muy bien. Sigue en el piso Alcaraz, Germán. Sí, sigue en el piso, todavía sigue sentado. Ahora de a poquito se está reincorporando con ayuda del equipo médico. Parece que quedó más afectado de lo que en principio hubiese uno pensado. El delantero de Guaraní, bien lo relataba, lo contaba Francisco. Todo comenzó con un choque de Alcaraz sobre Báez, continuando esa jugada. Hubo un forcejeo también, un cuerpeo entre Tomás Gutiérrez y Adrián Alcaraz, y tras ese último encontronazo fue que Gutiérrez reaccionó contra Alcaraz. Sigue el juego, Diego, no hay llamado. Sí, no hay llamado. Apeligró. Es una situación ya polémica dentro del partido, porque fue una agresión dentro del área, sin pelota. Ojo, que pudo haber llamado de VAR por un posible penal incluso. Pero, bueno, tal cosa no ocurrió. Bueno, muy bien. La pelota por el medio sale el Sportivo Meliano. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. La pelota por el medio. A ver, la tiene Guaraní. Sale Cantero, pone sobre punta zurda. Cantero amaga, se mete bien por el medio. Toca el lateral izquierdo del equipo legendario. Se va de arriba sobre punta zurda. Movió para Prieto. Tiene buscando Prieto. Marca frente. Será saque de costado y porteriza la visita. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, resfriado. Sálvate con Apracur. Carlos Paul Benítez está en el bar, Francisco López. Bueno, aparentemente no pasó nada. Sí, Carlos Paul, árbitro que estuvo ayer en cancha de Guaraní. Exacto, Guaraní Sol Olimpia en este caso. Muy bien, la pelota para el medio, pelota al fondo, se mete al caras, baja, golpe de cabeza, está dejando cortita para el Pito Barrientos, pelota suavecita, va para el fondo, va buscando a Gutiérrez, a ver, presiona la salida, tiene bien en zona media, pelota por Ocampo para una pelota recostada a punta derecha para Sportivo Meliano, amaga Ocampo pone la pausita, dejando más atrás, está moviendo la pelota para Aranda jugó, levantó para el venezolano, tiene Gutiérrez, la pelota Gutiérrez pasó la frontera, campo rival, tiene Gutiérrez, baja sobre punta zurda, está dejando la pelota para Iván Valdés, domina, se mete Iván, está recostado sobre punta derecha, pone la pausita, pone el freno ahora, está con esa pelota, juega al fondo para Gutiérrez, el árbitro observa, no pasa nada, la tiene Gutiérrez movió para Valdés, le pegó, tiró, el pelotazo por arriba, largo arriba, la marca en esa zona de Cantero, recibe, juega zona media, insiste jugando a Benítez, toca la pelota para Meliano. Derlis Benítez se pitará más tarde, 20 horas en Perú. Juan Caballero, 2 de mayo internacionales con Julio Aranda y Naya Weiler. Cuarto árbitro César Rolombar, Edgar Galeano. Sergita al minuto 35 de la parte inicial de este compromiso. Descarga Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robin Loca, la base de Diego Iván. Que por ahora el partido permanece 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota sobre punta derecha, corrió frente, marca en esa zona, tiene Cantero mueve la salida para Guaraní, jugando bien sobre mitad del terreno, el rebote por el medio, sale Prieto jugó, soltó, movió, entregó para Mansur, otra vez para Prieto, tiene Prieto, pierde la pelota Prieto, le va buscando Benítez para Meliano, jugando sobre mitad del terreno, pelota del 14, baja al fondo, está dejando para Gutiérrez, le va a pegar, se aproxima, tiene de zurda, le pegó, tiró Gutiérrez, pelota a la otra zona larga, y se la saque de costado para Guaraní. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques, bicicletas
bicicleta veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. A las 20 van a jugar 2 de mayo frente a Nacional. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota de Cantero, levanta la pelota Cantero, juega sobre punta derecha, movió para Alcaraz, le va a pegar esa pelota, deja su mesita para Benzor, jugando bien sobre punta derecha, se mete Pérez con la pelota, ganó, se escapó, corrió, picó larga esa pelota, tiro de portería. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morque. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Los miércoles con supermercados Stock y Banco Continental, hasta 20% descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Ubica la pelota Rose, le va a pegar, juega para Gutiérrez, este movió sobre punta zurda, está dejando la pelota cortita, viene vagando esa pelota, Paredes, juega otra vez para Gutiérrez, está por el fondo, sostiene el hombre de Ameliano, baja la pelota para Rossi, le va a pegar Rossi, más arriba dice el arquero de Ameliano, le pegó Rossi, el pelotazo por arriba, largo en territorio legendario, resbala en esa zona el hombre de Ameliano, pelota a un costado, es lateral y pertenece a Guaraní, punta derecha, sector defensivo. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y aquí falta mayor emoción frente a los arcos, definitivamente. El serbio hasta aquí no intervino mucho, salvo aproximaciones de Ameliano y del otro lado Rossi, lo mismo hay que decir. Le falta mayor precisión, le falta mayor sociedad a Ameliano y a Guaraní. Los dos padecen lo mismo, quieren hacerse con el control de la pelota, le cuesta tener en el medio a ambos, no hay construcción de juego, se hace previsible porque se empieza a levantar mucho la pelota. La pelota para López, levantó, tiró, pelotazo largo. Arriba la marca de Gutiérrez, juega, cuidado con esta, tiene Torales, pisó, juega bien. Frente le va a pegar, Frente le pegó, tiró, pide hermano, el rebote de Ocampo, desvió por Rivero. Le queda Maíz con la pelota, juega bien, insiste Ameliano, va a punta derecha Aranda se manda arriba, levantó la pelota para Gaspar, Sergio Francisco. Y aquí Ameliano pide mano después del remate de Sergio Fretes, el ex deportivo. Se están tomando, y no va a terminar bien esto, se están tomando Alcaraz y Báez, Alcaraz y Gutiérrez. Es Alcaraz contra los dos defensores centrales. Hace rato lo atendió Gutiérrez, aquí el choque de vuelta entre Báez y Alcaraz. Uno de los dos se puede ir expulsado, Diego. A ver, Germán. Y no hay llamado VAR. No, digo, Germán, si siguen así, se van a ir expulsados, los dos o uno de ellos, sí, porque se vienen cierto, agarrando es cierto. constantemente. Sí, recién, por ejemplo, en la falta anterior que cobró David Ojeda, Alcaraz fue directamente al choque contra Francisco Báez. No fue a golpearlo como para disputar la pelota, sino directamente a la humanidad del defensor. Fue Adrián Alcaraz, sancionó falta. Muy bien, cerca de los 40 de la etapa inicial. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Cerca de los 40, repito, el partido está 0-0. El balón por el medio, la viene buscando Maíz, pisa la pelota Maíz, juega para el fondo para Gutiérrez, moviendo la pelota para Paredes, sostiene, juega otra vez al fondo. Está recibiendo la pelota Francisco Báez, la pelota para Báez, viene el zaguero, levanta la cabeza el 3, jugó suavecita, pone esa pelota a punta zurda, movió para Gutiérrez para Paredes, toca, levanta la cabeza, botín izquierdo, se manda por arriba, a verla, tiene lento desplazamiento ahora, levanta el centro, tiró, pelota larga, dejó correr López y será tiro de portería, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa, Robilo, ganamos el título desde Sindica, Diego Iván. Que por ahora el partido sigue 0-0. Hizo seguro, Chaco. A las 8 de la noche van a jugar 2 de mayo Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Octavos, vuelta a Copa Brasil, 10 del primer tiempo. Mineiro y Regata se van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Junior Alonso. Hay que repasar que en el compromiso ahí empataron 2-2.
La pelota al fondo. A ver, tiene el Pitu Barrientos, juega suavecita, pelota sobre mitad de terreno. Toca la pelota el equipo legendario. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Aquí tomando rebote, Steven Moreira termina sacando un remate desviado, mal afuera. Guaraní intentando, pero muy poco claro. La pelota para el fondo, sale el equipo local Deportivo Ameliano. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. En Lumo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LumoPY. Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Lucano Tacuarí. 17:30 juego de fondo para mañana. General Caballero Cerro, 8 de la noche. Octavos, vuelta Copa Brasil, 11 primer tiempo. Bahía y Botafogo empatan 0-0 Ofogao. Es titular Alexander Barbosa, suplentes Gatito Fernández y Oscar Romero. En compromiso, ya empataron 1-1. Sector defensivo, saque de costado, punta zurda, pertenece al legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, Darío cerquita del banderín, saque de costado para el aurinegro. Recorre más por menos con Shell Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú Visa Infinite. Shell mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Cómo están los técnicos? ¿Cómo lo estás observando a Pedro Sarabia y a Francisco Chiqui Arce, Germán? Pedro Sarabia desde hace un buen rato ya está de pie ahí a un costado de su área técnica. Muy movido está el técnico de Ameliano. Por su lado, Francisco Chiqui Arce sigue conversando, sentado en una de las bancas muy de cerca con su asistente Blas Cristaldo. Eso me llama mucho la atención. Chiqui Arce se levantó una vez como máximo a dar indicaciones hace rato en un tramo del partido, pero lo está viviendo tranquilo, sentado, no dando indicaciones prácticamente, Germán. Es cierto, hace más o menos a los 20 minutos fue la última vez que se lo vio de pie al técnico de Guaraní. Muy bien, la pelota a un costado, lateral pertenece al equipo visitante, punto zurda. Amistosos de clubes europeos de Getafe, el equipo de España le ganó 1-0 al Saint-Étienne de Francia. En Getafe jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Omar Alderete. Muy bien, la pelota a un costado, cerca de la etapa final de este primer tiempo. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha, Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Saque de costado, punta derecha. Repito, estamos cruzando minuto 43. De a poquito va terminando este primer tiempo aquí en el Martín Torres. Por ahora el partido está 0-0. Será el saque de costado. Aranda para el saque de costado. Pelota entró el área. Servió. Tranquila. Mancita para el portero legendario. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perfecto Socorro Niembe. Corre, se va de arriba Benítez. Falta al CIDE. Cayó por el piso. Tiro libre para Guaraní. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Repito, de a poquito está terminando el primer tiempo. Pelota para el Pitu Barrientos. Domina el Pitu. Le puede pegar uno de zurda. Se aproxima, se abre con esa pelota. Le pegó, tiró, buscó el arco. Seguro para el portero Rossi. En Bristol aprovecha la agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugona, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. La pelota por media cancha se mete Barrientos. La pelota para el Pitu. Así lo llaman a él. Viene Alcaraz, le pegó. Buscó el arco fuerte. Disparo Francisco López. Y es el primer remate franco al arco, hay que decir, después de largos minutos. Aquel remate media volea por parte de Alcaraz. Aquí otra vez, después de 15 minutos, volvió a patear al arco Guaraní tranquilamente, hay que decir. Y Alcaraz se perfiló, el recorte para adentro, se proyectó y terminó sacando remate arriba, mal afuera. Marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, además este donde que se inicia Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Un minuto más, Germán. Así es, va hasta los 46 esta etapa inicial, Diego. Sí, señores, así, pelota por remedio, le puede pegar Ocampo, Ríbalo, Estorales, Richard, baja la pelota, juega para Maíz, le va a pegar el 5. Uno más a este primer tiempo, tiene Aldo Maíz, juega la pelota para el fondo para Gutiérrez. Gutiérrez bajó, le puede pegar o no, tiene el pegó, tiró Aranda, movió para frente, busca el primero, bajó de cabeza, no llegó Campos a esa pelota, Francisco. Y aquí respondió en la parte final Ameliano el remate de Alcaraz. Frete que mete el cabezazo dentro del área chica prácticamente, mete el pase de cabeza, intentaba allí, no puede, no llega Ocampo, no llega Richard Torales y finalmente servió. Acá el árbitro pita falta para Ameliano, Germán. Así es, por falta de Mario López sobre Richard Torales. Muy bien, tiro libre para el equipo local. La Ferrer se acerca a Mosca Penón, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casinamó, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza, Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Le va a pegar y va a terminar. Le pega la pelota y termina en su primer tiempo. Vamos a ver si se ejecuta la acción. Será tiro libre para Ameliano. Enérgicas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, tractor Bistoni. Pegos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Vamos a ver lo último que tiene Ameliano en este primer tiempo. Paredes le va a pegar. A ver, le pegó, tiró. Cabezazo defensivo por Riverocito. Va a terminar. Ya pasó el minuto. Viene buscando a Mansur sobre punta derecha. Mansur tiene, dejó correr. Señoras y señores, se cierra. Hasta acá dijo el árbitro David Ojeda. Termina primer tiempo en el Martín Torres. Ameliano, Guaraní empatan 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos, Germán, contigo. Gracias, Francisco. Lo escuchamos a Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Poco fútbol, casi ninguna posibilidad de gol. Sí, realmente fue un partido, se jugó mucho en el medio, mucha fuerza, ninguno de los equipos no crearon situaciones de gol y bueno, ojalá que mejoremos para el segundo tiempo. Presidente, un primer tiempo pero muy estudiado al parecer, ¿no? Sí, parece que se invirtieron los roles, ¿verdad? Ameliano jugaban con dos delanteros y Guaraní con uno esperando, ¿verdad? Se invirtieron los roles en este partido. Igual parece, presidente, que como le falta un poco más de estar un poco más fino ahí en las líneas finales, en los metros finales al equipo de Ameliano, profe, porque genera bien hasta 3/4 de cancha. Sí, se está cerrando bien Guaraní, por eso se invirtieron los roles, ¿verdad? Guaraní está haciendo a Ameliano y Ameliano a Guaraní. ¿Le extraña eso, presidente? No, normales. Yo creo que a Guaraní también la va a extrañar en la forma que está plantando Ameliano, ¿verdad? También, profe, se nota la rotación del equipo, ¿no? La rotación constante mirando lo que ya pasó y lo que se viene también, ¿no? La doble competencia. Sí, así mismo. Pero gracias a Dios están respondiendo bien todo y bueno, ojalá que podamos convertir el gol que nos dé el anhelado triunfo ya. Hablando de doble competencia, Ameliano con muchos cambios mirando el partido pasado, sin embargo viene en alza y Libertad un poquito ya estancado. ¿Le viene bien eso, presidente? ¿Cómo es eso? No, Libertad el favorito. Libertad el equipo campeón del fútbol paraguayo. Tirando la presión hacia ellos, presidente. La responsabilidad de ellos. A la palabra del presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Muy bien, allí está. Entonces me quedo con lo de Melgarejo al final. Dice la responsabilidad de ellos, tirándole la presión a Libertad. Bueno, en esa manera particular que tiene, se entiende, ¿no? Va a ser un partido realmente, o una llave más que atractiva la de Ameliano Libertad, Libertad Ameliano. Lastimosamente uno va a quedar afuera en Copa Conmebol Sudamericana. Ya nos va a contar Gerardo cuándo se juega eso también, cuándo vuelve la acción de la Sudamericana, los equipos paraguayos que van a estar allí participando, chocando entre sí, hay que decir. Aquí muy poco en cuanto a, o frente a los arcos, en cuanto a situaciones, y decía Melgarejo que tomó las riendas del partido Ameliano, y sí, pero sin ser muy punzante, sin ser muy acelerado, sin tener, me parece, la profundidad y el golpe certero necesario, sin tener la fuerza arriba, la contundencia a esta defensa de Guaraní, que efectivamente se paró bien, que terminó con amarilla este primer tiempo para Paul Riveros, una falta en ataque. Mario López, Alexis Cantero y Daniel Pérez. Daniel Pérez el que más se fue
al ataque de entre los 4 defensores. Pasó muy poco Cantero, sí, Dani Pérez, una vez pasó Cantero, terminó lanzando un centro y se asoció con Richard Prieto. Después, Alcides Benítez, Mansur, Estivel Moreira, que está amonestado, Prieto, que es de lo más importante con Nicolás Barrientos en Guaraní, y Adrián Alcaraz, que sabemos de sus condiciones, que sabemos de lo que le puede dar a este conjunto de Guaraní, y que cambia Guaraní cada vez que él juega. Pero hoy está con ganas de ensuciar la cancha, con ganas de pelearse. No tiene que entrar en esa Adrián Alcaraz. Con ganas de tomarse con el marcador, de forcejear, de ensuciar un poco el juego. Me parece que si no se controla, si no baja un cambio, puede terminar siendo una baja muy sensible para Guaraní en un probable o potable castigo disciplinario. Es cierto, el de Ameliano también pegó y pegó mucho Francisco Báez. Los dos se terminaron pegando, pero es Alcaraz el que me parece que tiene que no caer en estas provocaciones, porque si vamos a la importancia de uno y de otro, es determinante Alcaraz para Guaraní, no, y en Ameliano Báez tiene reemplazante. Alcaraz en Guaraní no tiene reemplazante, y ya lo vimos en la fecha anterior. Rossi, con alguna que otra intervención, con algún que otro remate al arco, digo, el arquero de Ameliano, pero realmente trabajó muy poco. Pablo Aranda, Báez, que se pasó se pasó peleándose con Alcaraz, decíamos, y Tomás Gutiérrez también. Y en esa, el árbitro como mínimo debió mostrar una amarilla para Gutiérrez por la reacción innecesaria contra Alcaraz justamente. Y no mostró ninguna tarjeta. No sé si no vio, no sé si no se percató. Cuando yo me fijé en el árbitro estaba mirando hacia la acción. Pero la verdad que hay que decir que era un... Sí. Y vos sabés que Federico Ríos también, hay que decir que coincido con él. Porque te dije, Diego, yo, probable penal aquí, porque hay una agresión sin pelota dentro del área por parte de Gutiérrez. Y coincide en la apreciación, Federico Ríos dice, como mínimo era para que el VAR, donde está Carlos Paul Benítez, lo llame y le muestre qué fue lo que pasó. Y que David Ojeda se saque la duda y diga, a ver, vamos a revisar. Pero a priori, de aquí, sin pelota, agresión dentro del área, debe ser penal. Eso dice el reglamento. No sé cómo lo interpretó, si lo interpretó que se venían agarrando los dos, si los dos venían peleándose ya allí. La verdad que no sé lo que interpretó Ojeda, y quiero entender de que fue así, de que fue un choque, o que entendió que fue un choque casual. Para mí no, pero reitero, es del principal y es del VAR la jugada, porque había que revisarla. Ameritaba el llamado de Carlos Paul, reitero. Brian Benítez, Maíz en la media cancha. No me gustó Benítez, no me gustó lo de Brian Benítez, pero empezó con la rotación. Ameliano, decíamos, tiene que dar descanso también allí. A Saracho, por ejemplo. Valdés muy enredado, Fretes muy enredado, los dos que son rápidos por los costados. Torales recibió pocas pelotas y Ocampos prácticamente no participó. Flojito Ameliano arriba, en la tenencia bien, pero le falta contundencia. Al igual Guaraní, muy desconectado Guaraní, demasiado desconectado. No hay uno que tranquilice, que diga, bueno, vamos a jugar, vamos a asociarnos. Debería ser Barrientos, pero también está bien absorbido y está muy solo. No encuentra un compañero o una compañía ideal el volante ofensivo que tiene el aborigen. Así, el 0 para Guaraní, el 0 para Ameliano. Guaraní aquí, 0-0, donde no pasó mucho frente a los arcos. Se peleó más de lo que se jugó realmente en estos primeros 45 minutos, y uno espera más de estos equipos. Sobre todo espera el gol también, porque un gol va a terminar abriendo el partido, va a terminar haciéndolo mucho más atractivo. Se va a hacer de ida y vuelta seguramente, y va a cambiar la fisonomía de uno y de otro, en el ataque sobre todo, y en la propuesta a la hora de salir a buscar el resultado. 0-0, reitero, entre Ameliano y Guaraní en el entretiempo. Vamos a aprovechar este tiempo para hacer el repaso con Gerardo, y también previamente al Gerardo vamos a escuchar lo que decía Norman Rieder, presidente trinidense. Estamos aquí, sé que necesita
del triunfo realmente. Hay que decir que Trinidense terminó enojado y terminó en caliente el partido frente al Libertad después de ir ganando, y reitero, necesita del triunfo el equipo de José Arrúa. ¿Qué decía Norman Rieden hoy en el fenómeno de la siesta? Lo escuchamos. Con Norman Rieden, presidente de Trinidense, disgustadísimo está, me supongo. Sí, naturalmente así, ¿verdad? No da para nada gusto que te metan un gol al minuto 7 de la larga, rompe bola, pero bueno, ¿qué hace? ¿Te imaginaste que iba a ser tanto la larga? No, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque me baso en que mirando todos los otros partidos, salvo que mire las Olimpiadas, acá no es 8 minutos, siempre suena mucho, no. Es una larga excepcional. No está dentro de la línea normal de nuestro arbitraje y por lo tanto me sorprendió. ¿Qué harás? ¿Te quejarás de qué manera a la asociación? No, yo creo que los que tienen más fuerza son ustedes, ¿verdad? Yo siempre escucho lo que opinan y la mayoría de las veces yo creo que el análisis en frío al día siguiente de las situaciones y de las grandes responsabilidades que tienen los jueces de los partidos son siempre para analizar, y en este caso hasta el momento, porque yo todavía no me puse a trabajar para ver si está justificado o no esos 8 minutos, pero así de buena primera para mí es mucho tiempo. Pero eso no significa que por eso nos hayan empatado. Nos hayan empatado en el minuto 46 también, ¿verdad? Yo me refiero exclusivamente, y te hubiese dado la misma respuesta si ganábamos, de que 8 minutos no es el tiempo, creo yo, normal de lo que estamos acostumbrados nosotros. Es una larga que a cualquiera le sorprende, porque no está dentro de lo normal. Vos tratás de ser cuidadoso nomás lo que decís, te debe afectar muchísimo. Hablando con los compañeros, con Ricardo que no estuvieron, le dicen, esto se pasó. Para mí 6 minutos, bueno, no quiero el número exacto, pero para mí 5 o 6 minutos, por lo que se vio en el campo, ese ha sido lo que estamos acostumbrados. Desde nuestro punto de vista hay una exageración, incluso no intervino el VAR. Bueno, mira, cuando el jugador, así como nosotros los dirigentes, los periodistas, estamos afuera y levantan el cartel y dicen 8 minutos, ya tu cabeza está... Ya empezaron los 8 minutos con una sensación diferente, ¿verdad? Te sentís como mínimo, deciste acá, pero habrá una injusticia. Y bueno, eso ya te afecta en el resto del partido, como a cualquiera de nosotros. Para mí es una cuestión absolutamente normal. Esa es la importancia que tienen los árbitros en sus funciones. Cualquier acto tiene una implicancia en cualquiera de los dos equipos o en los dos, ¿verdad? Y bueno, y a nosotros nos afectó de esa forma. No, yo no digo que por eso haya venido el empate, pero yo creo que es innegable de que al menos eso genera. Podía haber no entrado el gol de Libertad y ganamos el partido y la situación no hubiese cambiado, ¿verdad? Porque yo me baso no en si está acertado o equivocada la decisión del profe de ayer, del árbitro, sino que en base a todos los otros partidos donde no se ve esa cantidad de minutos, salvo la Olimpiada, no se ve esa cantidad de minutos. Entonces, en comparación a los otros, que considero que es normal, esto se sale de lo normal, por lo tanto, me sorprende. Puede que esté totalmente justificado. Yo a ese punto no llegué a analizar si está o no está justificado los 8 minutos adicionales. ¿Querés ser cauteloso con una cuestión política? Y déjame pensar de esa manera a mí. Yo me hago cargo. Tu cumpleaños, comandante, lo que vos digamos hacer. ¿Tenés temor a qué? Temor a nada no tengo. No quiero nomás comentar algo si yo todavía no hice el análisis profundo, porque yo no puedo descartar de que los 8 minutos fueron justificados. Pero no puedo ahora porque no me puse todavía a analizar. Eso nomás. Si tuviese la precisa y te hubiese dicho, mira, según mi análisis esto no correspondía. Pero, y no pasa nada, es una opinión de un presidente nomás. ¿Qué te pareció si ya pudo observar esa mano que analizó también en un momento la gente del VAR y que no se sancionó ese brazo allí del defensor de Libertad? Eso sí vi y para mí es penal. ¿Es penal? Para mí es penal. No, a eso sí que no le encuentro, en mi humilde opinión, no le encuentro la razón para que no sea penal. Todo lo que dice el reglamento para mí indica penal. ¿Ya en ese momento le habían pasado? ¿Ya después del partido observó, presidente, la acción? No, después del partido no pasaba. Por cómo se eleva el jugador de Libertad y deja el brazo extendido y le pega allí en el brazo, ¿considera que es penal? Bueno, toca con el brazo, ¿verdad? Sí. Desvía la pelota, el brazo no está en una posición normal, el brazo está extendido. No manejo el reglamento así con los términos exactos, pero eso
les consulto, si vos le pones esa misma jugada a 10 árbitros, probablemente 9 te cobren penal, digo, no sé. Si era en el otro lado, se te tiene que cobrar penal también. O sea, yo no digo que en cualquier lado, yo creo que eso debería haber sido penal. En el vestuario al final fue bastante fuerte el momento por la situación de los futbolistas. Varios de ellos terminaron llorando, presidente, los jugadores de Trinidense. Sí, cosa que se ve muy poco, pero es el síntoma de cuando uno se siente afectado en la justicia, ¿verdad? Y eso es sobrecaliente, porque muchas veces pasó también de que a veces uno se calienta, pero después se va a analizar en frío y había sido. Pero en este caso fue muy fuerte la reacción que tuvieron los muchachos y yo lo considero justificado, ¿verdad? Porque nos da gusto que te sucedan esas cosas y ese es el resultado hoy. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Palabras de Norman Reder, presidente triniense. Su equipo anoche perdió 1-0 ante Olimpia. Ahora palabras de Raúl González, manda más de Sol de América. Contanos el partido de ayer. Contanos, ¿qué sensaciones te dio? Bueno, creo que fue un partido muy trabado. Lastimosamente Sol no estuvo a la altura que estuvo en el partido anterior. Es una cosa que tenemos que corregir. Bueno, una jugada de pelota parada, Olimpia encontró el gol, donde se hundió nuestra defensa y esa fue la diferencia en el partido. Con relación al nivel alcanzado, que Sol no llenó las expectativas, así lo analizaste vos. Sí, así mismo, no nos llenó las expectativas. Nosotros esperábamos más, esperábamos un mejor resultado. Bueno, retornamos hasta los compañeros en cancha trinidense. Ameliano Guaraní van empatando 0-0 en instante. En la segunda parte, Diego. Gracias, muy amable Gerardo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ver, Germán, modifica el equipo legendario. Así es, Diego se prepara para ingresar con la casaca 19, Danilo Santa Cruz. Él va a ser uno de los que ingresará y vamos a esperar la elevación del cartel luminoso para confirmar las modificaciones. Son 2 en total los cambios. El 19 Danilo Santa Cruz, como lo citamos recién, y el otro es el 21 Bruno Piñatares. Son Moreira. Sí, ahora se confirma, se va Nicolás Barrientos, entra Danilo Santa Cruz y al mismo tiempo, sí, no volvió al campo de juego Steven Moreira, entró el uruguayo Bruno Piñatares. 2 cambios en este entretiempo introduce Francisco Chiqui Arce en Guaraní. ¿Qué número tiene Piñatares? 21. Muy bien, correcto, señor. El árbitro autoriza y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. Piñatares, casaca 21, Santa Cruz. Muy bien, los cambios se fueron a Moreira y Pitu Barrientos. Arrancó la etapa final aquí en el Martín Torres. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más 5 al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Moreira estaba con amarilla. Piñatares, a mí me extrañó que Piñatares no arranque el partido, porque fue el que le dio orden a Guaraní en el compromiso pasado. Ahora lo sacó a Tibel, amonestado, a la cancha Piñatares. Y Barrientos estuvo enredado hasta el partido, decíamos, le faltaba un socio bueno a la cancha, Juan Danilo Santa Cruz, para ser de creativo. Muy bien, Francisco, la pelota por el medio. A ver, la tira, juega en esa zona, viene el equipo legendario. Pelota sobre mitad de terreno para Piñatares, juega la pelota de zurda. Está dejando cortita, muy bien la pelota para Cantero. Cantero juega para Prieto, baja más arriba. Está dejando para Danilo Santa Cruz, dejó de taco Danilo Santa Cruz, se mete bien, corrió. Prieto, le van a robar la pelota. Insiste, dejó correr Maíz, será tiro de portería para Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ubica la pelota, le va a pegar Rossi. Ahora sí, área chica, ubica el portero de Ameliano. ¿De qué nacionalidad Rossi? ¿Argentino o uruguayo, Germán? Nicolás Rossi es uruguayo. Bueno, muy bien, le va a pegar Rossi, el Yorúa, el Charrúa, a Rossi ubica. Perdón. Al igual que el arquero suplente de Ameliano, Federico Cristóforo. Los 2 arqueros de Ameliano en este partido y los habitual convocados son uruguayos.
Correcto, Germán, muy bien. 2 arqueros uruguayos entonces en la plantilla de Emiliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, sector defensivo. Pertenece a Guaraní. Hasta agosto comprando una Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. La pelota larga, esperame, Darío. Sí, Darío, seguimos. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota por medio, arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota sobre punto sur, viene bajándose la pelota Iván Valdés, se mete bien sobre mitad de terreno. La pelota sobre la derecha, el rebote pertenece a Pérez, la pelota Dale, juega bien suavecita, punto derecha, levanta la cabeza, pone la pausita, está girando sobre media cancha. Otra vez con esa pelota juega al fondo del balón, está dejando para López. López movió, juega para Paul Rivero. Rivero movió, suavecita, esa pelota para Villatare, tiene Piñatares, le va a pegar, juega. Está dejando ver al uruguayo, Piñatares, otro uruguayo que tiene la plantilla de Guaraní. Está corriendo, se manda arriba, ganó, se mete Cantero, levanta, juega al medio y la marca de Paredes se salvó a Emiliano, Francisco. Una buena clara, una buena para Guaraní. Cantero ganó línea de fondo, se metió al área, terminó sacando el centro y nadie para cerrar. La despejaron, la sacaron de urgencia en la defensa de Ameliano. Ataque de costado, un ataque pertenece al legendario. En Cantabria, S.A. promociones adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charlotte de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Saque de costado, zona punta sur. Repito, el partido por ahora permanece 0-0. Estamos en el Martín Torres con Francisco López y los compañeros. Pelota por arriba, golpe de cabeza. La marca arriba sobre media cancha. O buscando en esa zona por Rivero, dejando cortita mano, dijo el juez, tiro libre para Sportivo Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Octavos, vuelta Copa Brasil, minuto 35 de la primera parte. Paranaense le gana 1-0 a Bragantino. En el equipo visitante suplente Mateo Gamarra Ida ganó Paranaense 2-0. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Quiénes están como suplentes? Repasamos los cambios una vez más en Guaraní. ¿Quiénes quedan en la banca legendaria, Germán? Los que quedan son Martín Rodríguez, otro arquero uruguayo, pero en este caso de Guaraní, el arquero de emergencia, Felipe Salomoni, Gustavo Marecos, Wilson Ibarrola, Álvaro Cuello, Fernando Román, Matías Martínez, el sub-19 Anderson Leguizamón, Walter González y Ángel Aquino. Muy bien, la pelota sobre zona derecha, tiene Benítez, Salcido, se manda arriba, cuidado con esta acción, juega la pelota suavecita, pelota por media cancha, pelea Valdés, está dejando para el fondo para Paredes, levantó, tiró de zurda, pelota por arriba, viene buscando esa pelota a campo, dejando cortita por media cancha, a ver, la tiene Maíz, toca bien, pierde ahora esa pelota, porque la tiene Guaraní, porque recupera en esa zona Danilo Santa Cruz jugando bien, la pelota para Prieto, responde el equipo legendario, se mete Prieto juega bien para Cantero con la pelota, jugó, soltó, movió, entregó para Peñatares, juega para Mansur, pelota del 7. Mansur tiene otra vez, juega para Piñatares, levanta de zurdo, dejó suavecita, pelota ras del piso, movió para Mario López juega para Pérez, se manda arriba, está sobre punta derecha, puso la pausita, ganó, se mete al CIDE, se le va, gana bien, cuidado con esta para Guaraní, amagó, qué pelota, a ver, la tiene, levantó el centro, tiró, Rossi, desvió la pelota al arquero, Francisco. Qué buena la acción de Benítez, aquí en la individual terminó sacando el centro, ojo con esta, prosigue el peligro para Guaraní. A ver, la pelota al centro. Golpe de cabeza de Gutiérrez. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carmas, Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro. Taco. Ingresó mejor Guaraní, Francisco. Sí, mejoró en el segundo tiempo, con más ímpetu, con más determinación. Salió a buscar el partido, ahora se plantó en territorio de Ameliano por primera vez en el partido. Es así, la pelota por arriba, va buscando esa pelota suavecita, viene buscando la pelota Maíz, dejando por arriba por Ocampos, el rebote corto, pelota sobre punto derecha, a ver, la tira, juega en esa zona Benítez movió, soltó, se equivocó, pelota larga, en zona derecha será lateral, y pertenece a Ameliano, punta derecha en el sector defensivo. Copa de Brasil, octavo, su vuelta, minuto 40 de la primera parte con Junior Alonso, titular Mineiro, le gana 2-0 a Regatas, global de 4-2 para Mineiro. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Luqueño Tacuarí, mañana de fondo General Caballero, Cerro Porteño. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrillero piso, probaste, ¿te gusta? Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Modifica Ameliano, Germán. Así es,
Entra con el 26 Julio González. Se acabó el partido para Pablo Aranda. Primer cambio de Sarabia en Ameliano. Muy bien, la pelota. A ver, para Julio González. Juega, pisa el campo de juego. Se fue Aranda. Cambio en Ameliano, Darío. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y Sarabia que lo manda al polaco González a cubrir el sector derecho porque sí, no la estaba pasando bien Aranda. Y por su lado se recuesta Richard Prieto, Alexis Cantero y también ahora el recién ingresado Juan Danilo Santa Cruz. Se juega mucho por la izquierda en Guaraní. Saque de costado, punta derecha, pertenece al Aurinegro. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado en ataque, pertenece a Guaraní, la pelota al medio. Va buscando esa pelota Mansur, baja el argentino. Domina el 7, va a colocar esa pelota, deja por el fondo. Está dejando suavecita para López, la pelota de Mario. Otra vez movió sobre punta izquierda, movió para Paul. La pelota de Rivero juega para López. Esta deja su arquero. Le va a pegar Gaspar Servio. Atento el capitán legendario. Movió a Gaspar, movió sobre punta zurda. La pelota sobre izquierda. Avanza Cantero, tira, amagó Cantero. Cantero tira, se desprende de esa pelota. Le van a robar el balón. Cuidado con esta, tiene Prieto. Cuidado con esta. A ver, Torales levantó, tiró, fue Richard. La pelota la agarra a la derecha. Insiste, Pérez la marca, domina. Va a salir por el fondo para Guaraní. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ganó Alcaraz tiene, juega, insiste, jugó. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Guaraní, Alcaraz. Adriana, dejando a uno, dejando a otro más y otro más a 4 hombres en el camino. Deja Alcaraz, pero qué jugada, él solo define de una manera fantástica. No sé qué adjetivo calificativo encontrar. Lo cierto y lo concreto que fue un golazo en la definición de Adrián Alcaraz. El distinto que tiene el equipo legendario. Mira, festeja. Señoras y señores, ¿sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana a Ameliano por 1-0. Monumental. Señoras y señores, qué lindo gol acabamos de ver aquí en Trinidad. Un golazo, toda de él. Adrián Alcaraz que arranca por el sector izquierdo, una pelota dentro del área, en la entrada al área, arco sur del Martín Torres, en la punta izquierda. Por allí atacaba Guaraní, le decíamos recién, entró el polaco González. Bueno, el primero en salir de circulación fue Gutiérrez. Lo sacó a bailar a Gutiérrez. Después le termina ganando en potencia al propio González y al propio Báez. A los tres los deja por el camino. Se le cerró el ángulo. Era para mandar el centro al medio. No. ¿Qué hace Alcaraz? Juega con ángulo cerrado al primer palo. La pone por arriba del arquero suavecita. Y esa pelota que se va metiendo de a poquito dentro del arco. Sacándose 1, 2, 3 a pura potencia Alcaraz. Y el cuarto fue el arquero. Señoras y señores, aquí en Trinidad, con un golazo de Adrián Alcaraz, pasa a ganar el Indio, pasa a ganar Guaraní. Momento del gol. 9 minutos, segunda etapa. Marquemos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Robilo, Carabacete, donde esté Silvia, Diego, Iván. Señoras y señores, Guaraní gana el partido por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado, pertenece al legendario. Repito, gana Guaraní por 1-0. Golazo de Alcaraz, pelota sobre punta derecha ahora. Corresponde para Mediano, saque de costado, sector defensivo. Pertenece al equipo local. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.postao.le. Apostar a ganarlo cambia todo.
La pelota por media cancha, a ver, la tiene, juega suavecita, pelota larga sobre punta izquierda, viene perdiendo la pelota Alcaraz tiene, Alcaraz que no jugó la fecha anterior frente a Libertad, como lo extrañaron Alcaraz, pelota por el medio, a ver, la tiene, juega Prieto, y está dejando para Cantero para Prieto, moviendo bien, se va a escapar ahora, pero va al rebote, tira Meliano, pelota sobre punta derecha, falta, pita el juez, tiro libre para el equipo local. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Ambraque, Beteta, Huaco, en el Obvio, Villarrica, Caguasucio, Aderete, Carapeo y Pilar. Unisal. Francisco. Bueno, ¿qué te pareció el gol, Gerardo? Gol de goleador, gol de crack. Lindo gol. Gerardo. Señor. ¿Qué te pareció el gol de Alcaraz? Pura potencia, golazo. La pura potencia, sí. Encaró 1, 2, 3, bueno. Parecía Darío cuando vende. Desde los viñedos de la Mose Mendoza, Cacopa su brindis por la amistad que Perdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún nos has asegurado ingresar a rumbo.com.py. Rumbo de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Señoras y señores, 12 minutos con 30 de esta etapa final. Tiro de portería para Guaraní. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 51 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. ¿Qué delantero tiene Libertad? Sí, porque Libertad es el dueño de su ficha. Hoy jugando por Guaraní, pero Adrián Alcaraz. Y eso que decíamos y hablábamos en la mesa con Carlos Quise, con los compañeros, y decíamos, todavía no está totalmente hecho Alcaraz. No querés ver cuando sea un 9 completo, cuando sea definitivamente un 9 totalmente hecho. Todavía en etapas de formación, pero cómo ha crecido futbolísticamente. Es de esos jugadores que en una jugada puede terminar destrabando el partido. A ver, Ameliano, insiste, juega al medio, rebote, Gaspar Servio se le va. ¡Ay, qué pasó notable! Insiste otra vez Ameliano, se salvó Guaraní, remata al arco, le pegó Benítez, el rebote, tiro de esquina. Comenta cómo viste, Francisco. El centro que viene desde la derecha para Ameliano, el primer palo, Richard Torales que se lanza, se enreda con la pelota en el piso, se levanta, lanza el taco y ahí nadie para empujar. Ya le terminó sacándole después la defensa de Guaraní. Pasó el susto para el aborigen, respondió Ameliano. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Paredes. Le va a pegar Paredes. Paredes le va a pegar esa pelota a Vélez. El árbitro va a autorizar, puede empatar o no Ameliano. Vamos a ver si empata o no Ameliano. El árbitro va a autorizar, Paredes le va a pegar a la pelota. A ver, que venga, dijo el juez. El árbitro de este partido, David Ojeda. A ver, preparado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Francisco, ahora? Bueno, la distancia. A ver. Sí, para aportar sobre la consulta a Francisco. Aparentemente se produjo una agresión o en realidad lo amonestó a un jugador de Guaraní. Se trata de Danilo Santa Cruz por una falta anterior. Como dio ley de ventaja, entonces recién ahora lo amonesta a Danilo Santa Cruz por una infracción que había dejado seguir el árbitro sobre Sergio Pretes. Bueno, espérame Darío, espérame para el tiempo de juego acá, tiro de esquina. Ahora sí se ejecuta la acción. La pelota en el aire, cabezazo, otro tiro de esquina, se desvía, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramba, Sextito, Textes, Limpia, Big y Bam. Que Guaraní le gana a Meliano por 1-0. Y su seguro, Chaco. Pelota al tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo defensivo, pelota en media cancha. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Con esta victoria por ahora suma 8 puntos en las posiciones, igual a Olimpia en la clasificación. Gerardo. Sí, señor, así es. Olimpia y Guaraní con 8, Cerro Porteño 2 de Mayo con 7, ambos con un partido pendiente. Libertad y Nacional 5, Diego. Muy bien, acá falta. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cayó el piso Alcaraz? Sí, por falta de Francisco Báez. Tiro libre para Guaraní. Como en toda la noche, ¿no, Germán? Una falta más. Sí. Entre Báez y Gutiérrez parece que están compitiendo quién le da más al delantero aurinegro, Francisco. Y aún así todos no lo pudieron parar en el gol, ¿eh? Salieron los dos a cubrir, ninguno de los dos llegó, se sumó el polaco, no pudo pararlo. Después la definición de Alcaraz, reitero. Hoy vimos un muy lindo gol aquí en Trinidad, ¿eh?
Señoras y señores, tiro libre para el aurinegro. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Prieto, levantó, tiró. Alcaraz ganó de cabeza, juega al medio. Piñatares dejó, Marco Campos. La pelota sobre punto derecha, recupera Prieto. Prieto con esa pelota, responde el equipo legendario, gana por 1-0, tiene Mansur. La pelota para Mansur. Cuidado. Francisco. Para tarjeta. Y después se fue, lo atendió y tipo MMA, lo barrió abajo y después se fue y le dijo algo otra vez. Amarilla aquí para... Fretes, para Sergio Fretes. Para Sergio Fretes, bueno. Más que bien puesta la amarilla. Entró de atrás Fretes y después en el piso fue algo de vuelta al jugador de Guaraní. Amarilla bien puesta para Sergio Fretes. Señoras y señores, tiro libre en territorio de Ameliano. Tiro libre para el Indio. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní gana el partido por 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para Santa Cruz, juega suavecita, está dejando cortita. Pelota por remedio, va recibiendo, juega González para el equipo ameliano. Pone la pelota arriba sobre mitad del terreno. Megafarma.farma. Los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con corre, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Estamos llegando a minuto 18 de la etapa final. Acá en el Martito, repito, minuto 18 de la etapa final. Está ganando la visita, gana Laurinegro por 1-0. La pelota de Pérez levantó, tiró pelota por elevación. El golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, zona media. Arriba tiene Valdés, dejó suavecita, pelota por Ocampo. Se mete Ocampo, puede empatar o no Ameliano. Le robaron esa pelota arriba, vuelve a ganar Valdés. Está dejando para Ocampo. Ocampo tiene recostado, hay una mano, hay un brazo extendido, cae el hombre legendario. El árbitro dejó seguir, para mí eso es falta. Viene buscando la pelota, el 14 tiene Benítez para Ameliano. Jugó sobre punta derecha, sigue en el piso, el hombre guaraní no se levanta, Germán. Así es, está caído Alcides Benítez, fue el que sufrió el brazo levantado por parte del jugador Cristiano Campos. Está sentido, se toma en la zona del rostro el jugador aurinegro. Se está pegando mucho. Ameliano está empezando a pegar mucho, decíamos en el partido, sí. Un brazo arriba contra Alcides Benítez, aquí se queja la gente de Guaraní. Bueno, a ver qué determinación toma. Va a entrar la asistencia, Guaraní se va a quedar con... Ah, no, ordena el cambio. Sí, ordena así es, Francisco, sí. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Ameliano, Germán. Entra Bruno Barja, casaca 27, deja la cancha Richard Torales y al mismo tiempo entra con la 10 Alejandro Zamudio. Se va del campo de juego Iván Valdés. Dos cambios de Pedro Sarabia en Ameliano, le quedan 2 cambios aún. El 27 es Vargas. Barja, Bruno Barja, delantero uruguayo. Barjas. Sí. Barja. Muy bien. Y con la casaca 10 ingresó Alejandro Zamudio. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Romero, Carambas, Instituto de Diego Iván. Guaraní gana el partido por 1-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota arriba, pelota por tremendo golpe de cabeza de Zamudio, dejando cortita, punta derecha, corrió, se van arriba Campo. Llega primero la pelota Cantero, desvió de zurda, peleaba en esa zona como el legendario, se va finalmente la pelota a un costadito, lateral pertenece a Ameliano. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura.
aseguran la vida. Guaraní gana el partido por 1-0. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomero y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britanesia. Gana el legendario por 1-0. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortiví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Muy bien, la pelota suavecita, viene buscando sobre punta sur al hombre de Ameliano, dejando cortita, revienta la pelota, media cancha, sale por el fondo, Gutiérrez no pudo, a ver, no pudo, Alcaraz, segundo, Alcaraz tiró, gol. Guaraní Alcaraz, doblete de Adrián Alcaraz, qué definición, un globito le hace la pelota, no pudo desviar, el portero Rossi se le fue adentro de a poquito, se fue metiéndose esa pelotita en la portería del Sportivo Ameliano. Doblete de Adrián, sabe cómo está la cosa, el indio le gana a Ameliano por 2-0. Monumental. Qué delantero, señoras y señores. Qué jugador Adrián Alcaraz. Qué exhibición está dando en este segundo tiempo. A pura potencia de vuelta al pase. Lo encuentra muy solo y ponerlo a correr a Alcaraz. Porque es inalcanzable. Porque venían de vuelta 2 detrás suyo. Ninguno lo alcanza. Parte habilitado Alcaraz. Le gana en potencia y cuando sale el portero se la coloca por arriba. Rossi que llega a tocar esa pelota. Se la pone de cuchara, de vaselina, de globito, como quieran. Se la pone por arriba al portero, el arquero llega a manotear, pero después es insuficiente el contacto con la pelota. Se va metiendo, Alcaraz acompaña el balón hasta que ingresa dentro del arco. Gran gol, otra vez, por obra y gracia de Alcaraz. Aquí, Alcaraz 2, Ameliano 0. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Gana Guaraní por 2-0. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. De a poquito va asegurando este partido Guaraní, Francisco. Sí, se entendió, ¿no? O sea, porque el equipo en sí no jugó muy bien Guaraní. Mejoró, es cierto, en el segundo tiempo. Pero la genialidad de Alcaraz hace que Guaraní esté ganando 2-0. La pelota sobre mitad de terreno, zona medencista, Alcaraz jugado con esta, se mete Adriano, a ver, pone la pausita, ganó, soltó, se equivoca, no pudo el compañero, gana, aprieto, falta, pita el juez, tiro libre finalmente para Ameliano. En cada camino hay un automóvil supli, ahora también en la pareja, así que la María Esquina Testanova, automóvil supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en Lacto, es el sabor que el Paraguay prefiere. Un saludo para todos los que están sintonizando a través de mi espacio, están sintonizando la radio, en este partido donde Guaraní gana el partido mañana por 2-0. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Cerquita, al minuto 25 de esta etapa final. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabacete, donde esté Diego Iván. Señoras y señores, Guaraní gana por 2-0. Eso seguro, Chaco. La pelota para el fondo será saque de costado. Señoras y señores, saque de costado pertenece al equipo legendario. Germán. Así es, para Guaraní. Muy bien, la pelota al medio, arriba sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Gutiérrez de vía de zurda, la pelota por arriba, viene ganando Campo, a Campo puso bien la pelota, entregando para Zamudio, le pegó Paredes, pelota larga en la otra zona, va corriendo frente, pelota muy fuerte, larga arriba, se le va la pelota, saque de costado para Guaraní. Copa de Brasil, entretiempo del compromiso, Bahía y Botafogo van empatando 0-0 en el equipo de Botafogo, titular Alexander Barbosa, suplentes Gatito Fernández y Oscar Romero. La próxima fecha Guaraní va a jugar de local frente al 2 de mayo de Pedro Juan. Más de 25
25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Ameliano, la próxima fecha, visita Sportivo Trinidense. Descarga Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entrate más en @erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saque de costado, punta derecha, señoras y señores, repito. Está ganando Guaraní por 2-0 doblete de Adrián Alcaraz. Acá saca de costado, punta derecha, sector defensivo. Corresponde al equipo legendario. A ver, Pérez para el saque de costado. Pérez puso la pelota para Alcaraz, levanta la pelota por arriba. Hay golpe de cabeza, pelota al medio, tiene Mansur. Recibe sobre punta, zurda, pelota por elevación. Costado izquierdo. A ver, tiene frente, paró la pelota, frente, juega para el fondo para Val. Revienta, pelota de cancha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo ves el partido por ahora, Francisco? Ha mejorado Guaraní, se siente cómodo con el resultado. Ameliano poco en ataque, muy poco claro de vuelta en este segundo tiempo para el conjunto ameliano, que tuvo más la pelota en el primero, pero que le costó construir. Aquí le está costando tener la pelota y le está costando de vuelta construir a este equipo de Ameliano. Y bien por Guaraní, que esperó el momento exacto para golpear, le hizo bien el ingreso de Piñatares. En el medio terminó dándole balance de vuelta, le da más sobriedad al medio, mucho más aplomo el ingreso de Piñatares en el segundo tiempo. A partir de allí Guaraní se ordena, empieza a jugar, empieza a construir y obviamente la genialidad de que le tirás una piedra a Adrián Alcaraz y te termina devolviendo un diamante prácticamente, porque él se las ingenia solo arriba. Un jugadorazo realmente Alcaraz. Hoy dos muy buenos goles, dos genialidades suyas para que Guaraní esté ganando. La pelota es una punta derecha, pelota al costado. No se fue la pelota. Insiste, se mete frente, gana en esa zona del campo de juego. El rebote pertenece a Piñatares del equipo legendario. Movió pelotazo por arriba sobre mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene Maíz con la pelota, pierde en esa zona sector izquierdo. A ver, el árbitro mira, observa, será saque de costado para Ameliano. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A las 20 horas van a jugar 2 de mayo ante Nacional. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Nacional confirmó equipo para enfrentar al 2 de mayo con el Kili Rojas en el arco. Juan Luis Alfaro, Alexis Cañete, Gastón Benítez y Sebastián Vargas. Orlando Gauno Lugo, Fabricio Jara, Juan Fernando Alfaro, Sebastián Quintana, Tiago Caballero y Fabián Franco. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Luqueño frente a Tacuaré. En Electro van increíbles descuentos en juguetes, regalar los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¡Remata al arco! ¡Gol! ¡Barja! ¡Gol! Del Sportivo Ameliano. Encontró esa pelota Barja. Se mete dentro del área. Buscó el espacio. Nadie sale al cruce. Nadie sale a la marca. Esta es mía, dice Barja. Fuerte disparo al poste derecho de Gaspar Servio. Se pone el tiro de empate Ameliano. Se pone el tiro de empate el Sportivo Ameliano. Barja al gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 2, Ameliano 1. Monumental. Y aparece Bruno Barja, el uruguayo de 1.86. Sí, es delantero, es grandote. Llegó como refuerzo y su primer gol en el fútbol paraguayo aquí. Cuando de vuelta va Alcaraz, intentaba y no podía el tercero de Guaraní cerca. Barja recibe una pelota destapado dentro del área, saca el remate abajo y a cobrar, a sacarla desde el medio para Guaraní. Vamos a tener un muy buen cierre de partido. 2-1 en partido. Pone en descuento Barja y Ameliano está en carrera. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. 2-1, gana Legendario. Neumático Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Robilo, Carramas, donde estés, Indica, Virgo y Banco. Guaraní gana por 2-1. Hizo seguro, Taco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Ameliano, Germán. En Emiliano entran con la 29 Richard Salinas y con la 22 Oscar Romero.
se fueron de la cancha el jugador Brian Benítez y también el Sergio Pretes. Brian Benítez y Sergio Pretes se fueron de la cancha, entraron con la 29 Richard Salinas y el 22 Oscar Romero en Ameliano. Muy bien, correcto. Ahora cambia Guaraní, modifica el equipo legendario. Seguimos informando, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entró con la 20 Álvaro Cuello, se va de la cancha Alcides Benítez y también entró con la 27 Fernando Román y se retiró de la cancha. En breve confirmamos quién es el otro que dejó el campo de juego. Muy bien, Francisco. Bien, los cambios para reordenar, para buscar ser mucho más ofensivo. ¡Epa, cuidado con esta! Otra vez contra Diana Alcaraz dentro del área. ¡Ojo! Y la pelota sobre mitad del terreno. Vamos a ver el cambio, el último cambio. ¿Por quién? Román. La pelota por media cancha del equipo legendario Diego. La pelota sobre punta azul. Sí, señor. Con la casaca 20 ingresaron Álvaro Cuello. Repasamos lo de Guaraní. Ingresaron con la 20 Álvaro Cuello y con la 27 Fernando Román. Se retiraron Richard Prieto y también lo hizo Alcides Benítez. Correcto, muy bien, Germán. La pelota en zona media, el árbitro pita falta. Tiro libre para Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropa. Muy bien. 29 para Salinas en Ameliano, Germán. Fíjense, Richard Salinas ingresó por Pretes. Y 22 para Romero. Para Oscar Romero, que ingresó en vez del argentino Benítez. Perfecto. La pelota para el fondo le va a pegar Gaspar Servio. Pelota para el fondo, sale el portero legendario. Tour con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Guaraní gana el partido por 2-1. Los miércoles con Supermercados Stock y Banco Continental, hasta 20% de descuento con tarjetas crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Los miércoles con Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% en todos los canales de ventas y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Falta, pita el árbitro, será tiro libre para Ameliano. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el Rodeo Mariano Roque Alonso, remate de vientres invernadas. Bangkok crece desde la raíz. A las 20 van a jugar 2 de mayo Nacional. En Luomo, conocer la nueva colección en vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Recorre más por menos con Cele Itaú los miércoles hasta 20% de descuento pagando con débito Itaú. Visa Infinite, sé el mejor por lejos. Estamos llegando a minuto 33 de la etapa final. Acá falta, pita el juez. Tiro libre, señores. Pertenece a Deportivo Ameliano. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella. Gana con vino Santa Elena. Bueno, Mundial de Francia 98. Fueron compañeros en la selección. Lateral derecho, Francisco Chiqui Arce. Jugaba también en esa posición Pedro Sarabia, pero jugó más como central. Pedrito Sarabia y Chiqui Arce, compañeros en la selección Francia 98. La pelota por arriba, se están cruzando ahora justamente en este juego. Las cosas de la vida, las cosas del fútbol. La pelota sobre punta derecha, tiene más y juega suavecita para Paredes. Levantó, tiró pelota al medio. A ver, se cruzó. Barja en esa zona, no se entendió con Romero. Y será tiro de portería para Guaraní. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso a su casa y perfecto socorro. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robino. Agarra más este donde estés. Señoras y señores, gana Guaraní por 2-1. Y su seguro, Chaco. La pelota sobre punta derecha, saque de costado rápidamente, juego Ameliano, saque de costado, más atrás dice el árbitro, Julio González, el encargado. El encargado González, saque de costado para la vía azulada. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Ven y divertirte en Casinos Norte del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Con esta victoria suma 8. El equipo de Guaraní iguala en lo que tiene que ver con Olimpia, que había ganado Sudamérica por 1-0.
Por ahora los punteros del campeonato, fecha 4, Guaraní y el equipo franjeado. Configuración del 2 de mayo para enfrentar a Nacional con Servín en el arco, Miguel Barreto, Roberto Ramírez, Elías Alfonso, Javier Domínguez, Rodrigo Ruiz Díaz, César Castro, Pedro Sosa, Jesús Llano, William Casanova y Juan Feliu. Muy bien, se prepara Jorgito Casal, Jorge Niño Sosa estarán para ese juego. 2 de mayo frente a Nacional. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto. Liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Francisco, ¿cómo estás observando el partido por ahora? Y mucho más animado Ameliano. El gol lo metió de vuelta en el partido cuando aquí iba Guaraní. Era el pase largo para Juan Danilo, decíamos. Y Guaraní agazapado, cuidando el resultado también, hay que decir, ya con Fernando Román, acoplado en una línea de 5, cerrando 6 muy bien Guaraní, cuidando el 2-1 en este momento. Y frente a esa línea de 5, Piñatares y Mansur. O sea, defiende con 7 Guaraní. La pelota al medio, arriba por elevación, no pudo Zamudio, viene buscando a Maez. Maez con esa pelota juega al 5. Levanta la cabeza, botín derecho. A ver qué hace con ese balón, jugó para Zamudio, se manda arriba. La marca de Cantero, pelota en costado, es lateral, punto derecho, pertenece a Emiliano. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, pertenece al equipo local. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Luqueño Tacuarí, 17:30, juego de fondo para mañana, General Caballero de Cerro Porteño. Copa de Brasil, octavos de final, vuelta, arrancó el compromiso. Palmeiras le gana 1-0 a Flamengo en el equipo local. Está jugando Gustavo Gómez, global, gana Flamengo 2-1. Acá gana Guaraní, le gana Mediano por 2-1. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. La fresa cerca Bosca Penosa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al equipo Deportivo Mediano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota arriba, efectivamente, Darío cerca de ese banderín, zona derecha. Arriba la pelota otra vez, se la saca de costado. A ver qué dice el juez. Mira, observa. David Ojeda pertenece finalmente al equipo legendario. Sector en defensa, pertenece al equipo visitante. Campeonato venezolano, Estudiantes de Mérida le ganó 2-1 a Academia Puerto Cabello. En el equipo local jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Alexis Doldán. Acá al piso cae Danilo Santa Cruz, Germán. Tiro libre para la visita. Así es, por falta de Julio González, un golpe con el brazo en la zona de entre el cuello y la cara sobre el ofensivo de Guaraní. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Ya quemó todos los cambios Pedrito Sarabia o le queda uno más, Germán? No, Pedro Sarabia ya no le quedan cambios al técnico de Emiliano. A Guaraní sí, le queda todavía un cambio a Francisco Chiquiarza. Correcto, muy bien, Germán. La pelota sobre zona izquierda. A ver, la tiene, juega en esa zona, se mete Danilo, para la pelotita Danilo, juega pelota por el fondo. Está recibiendo en esa zona, Cantero va por el piso. No hay falta, no dijo el juez. La pelota viene a la contra para el Sportivo Emiliano. Movió Romero. Romero juega para Zamudio. Tirado sobre puntos, uno viene Zamudio. Está con esa pelota Zamudio. Levantó, jugó, marca Pérez Dani. Pelota por arriba, se mete en esa zona Alcaraz, paró Adrián. Si quiere meter, marcó Zamudio, pelota a un costado, no pasa nada. Lateral pertenece a Emiliano. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Cerquita del minuto 40 de la etapa final. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica toda silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabas, indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Hizo seguro. Remata el arco. Gol. Del Deportivo Emiliano. Ocampo le pegó a esa pelota. Le queda esa pelota a Ocampo. El rebote fue así. El rebote le queda limpita a Ocampo. Y la pelota fue al poste izquierdo. A la izquierda del arquero Gaspar Servio. Y empató a Emiliano. Empató el
Deportivo Ameliano. El gol de Ocampos. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano 2, Guaraní 2. Monumental. Y decíamos que tenía vida en el partido Ameliano. Y aquí termina Ocampos tomando un fuera del área. Termina apareciendo allí Ocampos para sacar el zapatazo, para sacar el sablazo. Y terminó rompiendo la resistencia serbio. Terminó encontrándose con esa pelota y muy bien Ocampos, con pura vida y con toda la potencia le pega. Aquí se mueven los piolines del arco sur del Martín Torres. Señoras y señores, lo empató Ameliano, lo empató el conjunto local. 2-2 ahora. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. La pelota va a un costado, corresponde salida para Ameliano. Con Gómez y para el crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248.000 Gómez y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Se hace el cambio, Germán. Así es, Francisco Diego entra con la 9. Walter González se va de la cancha el argentino Mansur. Último cambio de Chiqui Arce en Guaraní. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Bueno, aquí cambia, mete un delantero más. De meterlo a Fernando Román y pasar a jugar con 5 en el fondo. Ahora Chiqui rompe el cristal y dice, bueno, en caso de emergencia rompa el vidrio. Adentro, Walter González para ir arriba, para acompañar a Adrián Alcaraz y para acompañar a Juan Danilo Santa Cruz. Termina descompaginándose en el medio, pero teniendo mucha gente arriba. Sí, señor, qué partidazo, 4 goles acá en el Martín Torres. Por ahora el partido está 2-2. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados de bets, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. La pelota por arriba, marca Gutiérrez, pelota por arriba. Golpe de cabeza, pelota defensiva. Viene buscando esa pelota Piñatares. Piñatares soltó, movió, entregó para Danilo. Santa Cruz jugó sobre punta izquierda. A ver, Cantero levanta arriba Alcaraz, bajó de cabeza, juega cuidado con esta, saltó, no pasó nada. Viene buscando Rossi. Atento el portero de Ameliano. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud Cortura Real en todo momento. La pelota por media cancha, ahora tiene, juega Romero. Romero con esa pelota para Ameliano. Presionaba en esa salida Alcaraz, juega. Pelota sobre punta derecha, tiene bien, moviéndose pelota Piñatares, jugó para Dani Pérez. La pelota para Adrián Alcaraz que hizo un doblete, jugando para Cuello. La pelota de Cuello, corrió, soltó, falta, lo tocan a Cuello. Tiro libre para la visita. Con esto limpia lo más alto con 8 puntos, con un partido más. Cerro Porteño 2 de mayo con 7. Guaraní está llegando a 6. Ameliano noveno con 3. Correcto. Hablando de eso, ¿cómo está en el promedio Ameliano con este empate? Sigue de momento afuera de la zona roja del descenso. Aún andando los demás equipos, se va a mantener fuera de la zona roja el equipo de Ameliano. Bueno, lo que decíamos, de un 2-0 tranquilo, muy tranquilo para Guaraní, pasamos al escenario de primero un 2-1 y allí la incertidumbre. Y en el cierre de este compromiso el 2-2 y ahora estamos en un probable 3-2. Está abierto para cualquiera, tanto para Ameliano como para Guaraní. La pelota arriba, cabezazo de Walter González. Baja esa pelota Piñatares, jugando sobre punta zurda. Levanta esa pelota Cantero, tranquilo. La pelota para el portero Rossi. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos paritero piso, probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Cerca del minuto 45. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Saque de costado en ataque. Pertenece a Deportivo Ameliano. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa. Robbie Locker. Más estés donde estés. Indica Diego y vamos. Ameliano, Guaraní están 2-2. Eso seguro. Chaco. Monumental.
Saque de costado para Ameliano. Pelota dentro del área. No pudo en esa zona campo. A ver, otro golpe de cabeza al medio. Desvía la pelota en esa zona el hombre legendario. Pelota sobre punto sur. Se mete Alcaraz. Desvía. Juega al área por el fondo para Walter González. Pelota la marca en esa zona del zaguero de Ameliano. Saque de costado para Guaraní. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Germán? 4 minutos más, Diego. Correcto, muy bien, correcto, señora. Tiro libre para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota, Gaspar Servio. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes Beirega. Celebra nuestro 64 aniversario y nos elegiste para asegurar tu primer auto. Tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Le va a pegar Gaspar, le pegó, tiró pelotazo largo al otro arquero. Al otro portero, seguro sale Rose. La Plata Empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte bloquea. Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. La pelota arriba, la marca de Pérez, pelota por suavecita, para el fondo tiene Gutiérrez, está dejando cortita para Baez, movió Romero, falta, pita el juez ahora, dejó seguir, pelota sobre la punta derecha, cuidado con Ameliano que puede ganar o no, se mete bien Zamudio corrió, ganó, jugó al medio, remata el arco, hay un desvío, cayó al piso, la pelota de Servio, Francisco. No pasó nada en la caída y después Servio, aquí falta de Barja. Es para amarilla, sí, por interponerse a la salida de Servio. Llegó con peligro Ameliano en el tramo final. La tarjeta es para el uruguayo, Germán. Así es, Bruno Barja. Muy bien, la pelota al fondo, le pega a Gaspar Servio. Atención, campeón, llega en la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te dio a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya termina el partido aquí en el Martín Torres. Mega Farmie.Parma los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, 25% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Acá falta, ¿qué pasó, Germán? Falta por un brazo levantado por parte del delantero de Ameliano. Nos referimos a Ocampos. La víctima de la falta fue Paul Riveros. Muy bien, pelota al fondo y esto termina aquí en cancha de Trinidad. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal exceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para Zamudio, se mete Zamudio con esa pelota, juega bien, pelota sobre la derecha. A ver, sostiene, juega bien, se mete Salinas sobre punta derecha, Salinas corrió, se tiró Salinas, pelota en costado, es lateral y pertenece al equipo local. Un motor con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mi idea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Jorge Casal, Jorge Nino Sosa están listos para el juego 2 de mayo frente a Nacional. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Y la pelota por media cancha. A ver, tiene Cuello, juega bien, dejó suavecita, cuidado con Walter. Se mete Walter González, pone bien. Alcaraz con la pelota, Alcaraz sigue. Falta tiro libre, le tocaron a Alcaraz, tiro libre para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señoras y señores, hasta acá termina el partido. Terminó el juego en el Martín Torres. Ameliano Guaraní terminó 2-2. Relato Diego Iván. Quedamos con Francisco, con Germán en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, Germán, si tenés algo por tu lado. Sí, gracias Francisco. Acá está Leonardo Villagra, jugador, miembro del plantel de Ameliano. Leonardo, para fútbol a lo grande, finalmente se puede decir que se rescata un empate con mucha actitud, mucho temperamento, especialmente sobre el final, Leonardo. Sí, así es, la verdad que fue un esfuerzo tremendo lo que hicieron los compañeros. Creo que
hicieron un buen planteamiento, ¿no? De estar 2 abajo. Es imposible de empatar, ¿no? Pero el sacrificio, el esfuerzo que hicieron los compañeros, los que entraron, hicieron un gran trabajo y nada, ahora pensar ya el siguiente partido que viene el sábado, que va a ser un partido muy difícil de vuelta. Lo que se rescata finalmente, a pesar de que no haya ganado otra vez el equipo, haya alargado esta mala racha, es que en este caso es el temperamento para rescatar por lo menos un empate, ¿no? Claro, el empate es muy importante para nosotros, no perder, ¿no? Importantísimo este punto. Puede ser que nos sirva a la larga, ¿no? De pensar en lo que es el promedio. Y nada, ahora ojalá que lleguemos de la mejor manera el sábado y ahí sí ya rescatar un... Es una muestra de lo que puede demostrar el plantel, ¿no? Mirando lo que se viene, la doble competencia a partir de la próxima semana. Claro, porque la otra semana ya empieza el torneo que sería la Sudamericana. Creo que va a ser un partido dificilísimo para nosotros también, pero nada, ahora como estoy diciendo, el equipo está bien, cualquiera puede jugar, el profe, tenemos la confianza del profe y nada, ahora pensar ya lo que sería Trinidense y después lo que sería la Copa. Gracias, Leonardo. Eran las palabras de Leonardo Villagra, delantero de Ameliano, que no fue tenido en cuenta para este partido. Observó el encuentro aquí desde la zona preferencial del Martín Torres, Francisco. Bien, perfecto. No sé si vamos a tomar... Sí, veo que la televisión lo está entrevistando allí. Sí, bueno, yo vengo... A un destacado, lo escuchamos. Que bueno, en abril se paró, quedamos afuera y se paró. Pero bueno, me estoy poniendo a tono físicamente y bueno, a darle. Gracias. No, gracias a vos. El destacado Bruno Barja, que terminó marcando su gol y con él vino la recuperación de Ameliano en el 2-1. La figura indiscutida de este partido, el señor Adrián Alcaraz. 2 golazos para Adrián Alcaraz. Lo escuchamos. Sabor agridulce porque los 2 goles, la victoria parcial, pero se le escaparon 2 puntos al final. La verdad que es un sabor agridulce. Bien, allí ya vamos a escucharlo de vuelta. Adrián Alcaraz. Nos desconcentramos y nos empataron. A ver, colócate el auricular para que Hernán Osorio y Juan José Gómez te puedan saludar. Ya les escucha la figura del juego. Adrián, ¿cómo estás? Contanos un poco lo que significa desde el punto de vista personal y grupal este partido, que daba la sensación de que lo tenían controlado. ¿Cómo lo viviste vos? Antes que nada, y en lo grupal, feliz por un lado por este grupo. Creo que tenemos un grupo excelente, con muy buenos jugadores, jóvenes y experimentados ya. Lastimosamente se nos escapó la victoria. Como le dije a tu compañero, creo que la teníamos controlado en un momento. Y en lo personal feliz por esta racha que estoy atravesando. Y nada, hay que seguir y tratar de sumar a 3 del sábado. Te saluda Juan José Gómez. Adrián, ¿cómo estás? Muchas felicidades por el buen partido, por tu buen momento. Mi consulta no va solamente con el encuentro de hoy, sino que en un momento cuando fuiste a Fernando de la Mora, si no nos equivocamos, ya jugabas de 9 en Libertad, te vimos por fuera y ahora otra vez de 9, goleador. Pero tu posición, hoy vas a jugar donde te pide el entrenador, obviamente, pero tu posición natural, ¿cuál es? Buenas noches. Mi puesto natural es centro delantero, número 9. Hacia mi casa ya jugaba en ese puesto, también por fuera, eso es siempre. En Fernando de la Mora creo que casi todos los partidos también jugué de 9, en Libertad lo que jugaba por fuera y acá estoy teniendo la oportunidad de jugar de 9. Adrián, había sido un amistoso contra la selección de Acay, que jugaron contra un equipo de Libertad. ¿Allí te habían visto o cómo fue ese proceso para llegar hasta el Guma? Sí, así mismo. Era que hicimos un amistoso, yo estaba en mi selección de Acay. Ahí se fue la sub-20 de Libertad y ahí me vieron y me trajeron. ¿Vos, Adrián, recordás esa tarde o cuando se confirmó ese partido dijiste, esta es mi oportunidad, voy a entrar con todo, o cómo fue? Sí, al terminar el partido, el profe Eduardo Villalba, que en ese tiempo dirigía la sub-20 de Libertad, él me habló luego, me preguntó mi edad y esas cosas. Me dijo para que me prepare y que en tal mes iba a haber una prueba y me iban a invitar ahí. Y vine y por suerte me quedé. Pero antes de eso no habías venido a probar a ningún otro equipo, nada de ese tipo de cuestiones. No, hacia mi casa nomás jugaba liga. ¿En qué equipo, Adrián? Sol de América se llama mi club. A la pucha. Empecé a jugar desde
los 11 años en la juvenil, después a los 15 años ya jugué en primera. Le mandamos un abrazo y un saludo muy especial a la gente de Sol de América. Lo que decía Adrián Alcaraz, entonces, figura del partido. 2-0 lo ganaba tranquilo Guaraní. Un equipo de Guaraní que en el segundo tiempo encontró el primer gol, un golazo de Adrián Alcaraz, sacándose encima 1, 2, 3 a pura potencia. Después define cuando sale el arquero, entre las piernas del arquero. Lo deja antes con una pisadita a un rival fuera de circulación. Y después en el segundo gol terminó picándola por arriba, de muy buena manera también, ante la salida del arquero Rossi. 2 golazos. Vino la recuperación. Podemos decir que en el primer tiempo los dos desperdiciaron en el primer tiempo. No se jugó mucho en el primer tiempo. Pero en el segundo sí. En el segundo mejoró el espectáculo. Llegaron los goles, se dignaron en empezar a tocar mucho más, a buscar la asociación y a bajar la pelota. Porque hay una característica en este escenario. Los equipos que vienen tienden a levantar mucho la pelota en este campo del Martín Torres, en este campo de Trinidense. Ameliano hoy levantó mucho la pelota en el primer tiempo. Guaraní también, aunque en ese primer tiempo lució mejor Ameliano. En el segundo lució mejor Guaraní y en el tramo final lució mejor Ameliano. O sea, se fueron intercalando y se fueron cambiando el rol de quién tomaba el comando del partido en este caso. Y al final terminó con una sensación agridulce, se puede decir Guaraní, y muy dulce por parte de Ameliano, porque termina rescatando el punto por cómo se da. Es cierto, Ameliano no está para regalar puntos. Guaraní estaba ahí acariciando la punta, 8 puntos con Olimpia, y al final se terminó quedando por el camino, después de que Ameliano haya reaccionado en tiempo y forma aquí en este escenario. Ya vamos a quedar con los Jorges que están allí esperando el partido del 2 de mayo, que va a estar jugando en un ratito más también, allí en el norte del país, Ameliano Nacional. Exactamente, es la propuesta en segundo turno que arranca en un rato más también, así que ya confirmados ambos equipos y nosotros aquí vamos a ir cerrando esta transmisión también, ya esperando obviamente el contacto del señor Casal, el señor Niño Jorge que está copiando equipo todavía y sí, están los muchachos acomodándose, así que le vamos a dar un tiempito, no le vamos a soltar todavía, un tiempito aquí con el señor Damián que ya quiere levantar campamento. Y la conferencia de prensa, Germán, esperando conferencia de prensa, ¿qué tenés por tu sector? Estamos esperando la llegada de Francisco Arce y luego Pedro Sarabia. En ese orden se realizará la llegada de Francisco, considerando que Guaraní fue hoy acá el visitante en el estadio Martín Torres. Apenas llegue Francisco Arce, pegamos el llamado para entrar con los compañeros. Y quedó con esa sensación amarga Guaraní, con una sensación dulce Ameliano. Así es el rostro, son los semblantes que se podían observar en cada uno de los bandos, Francisco. Para Ameliano fue prácticamente como una victoria, porque logró empatarlo en los últimos 15 minutos, más o menos pudo remontar, arrancando bien de atrás, 2 goles abajo, y rescatar este empate. Y en el lado de Guaraní, sí, hasta 15 minutos del final estar ganándolo, adueñándose de nuevo de la punta, es un golpe duro para los dirigidos de Arce. Bien, perfecto, Germán, entonces allí así las cosas. Hay que decir, cuestión para revisar, dejó una jugada polémica el partido, la situación en el primer tiempo, que lo conversábamos con Federico Ríos fuera de micrófono, con Diego también, nos extrañó que no hubo llamado de VAR en la jugada entre Tomás Gutiérrez, que lanza un brazo, contra Adrián Alcaraz, y no lo llamó el VAR. Y quejas por parte de Guaraní también, seguramente, allí cuando vemos justamente cruzando a la gente del VAR aquí frente a la cabina de transmisión. Desde el Martín Torres, señoras y señores, ha sido un verdadero placer. 4 goles en este partido, se apagan las luces. Bueno, esperen que nos estamos yendo, muchachos, ya nos bajaron la luz, Damián, aquí, y se apagan las lumínicas del Martín Torres. Esa es una señal para ir hasta estudios, para ir hasta Jorge Casal, Jorge Sosa, Gerardo y todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Señoras y señores, desde aquí del Martín Torres, 2-2, Ameliano Guaraní, todo tuyo, Jorgito Casal.
Rubín, comentarios de Francisco López. Parte baja con los equipos Ameliano y Guaraní con Germán Tilner. Fue empate 2-2 entre Ameliano y Guaraní. Doblete primeramente de Adrián Alcaraz. Descontó Bruno Barja, el futbolista uruguayo, y sobre el final Cristian Ocampos puso el 2-2 final en este compromiso, en el empate 2-2 entre Ameliano y Guaraní en la prosecución de la fecha número 4 del torneo Clausura. Repasando que el árbitro de este partido fue David Ojeda con José Villagra y Roberto Cañete. Cuarto árbitro Samuel Morales. VAR Carlos Paul Benítez y AVAR para Félix Cantero. En instantes, desde la terraza del país, en Pedro Juan Caballero se enfrentarán 2 de mayo y Nacional. En el compromiso que dará cierre por lo menos a la fecha justamente del día de hoy, al programa de partidos jugados el día de hoy en la terraza del país. En instantes con Casal y Niño Jorge. En la locución comercial, Darío Argüello Mancuello. Árbitro de ese partido, Derlis Benítez con Julio Aranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro, César Rolón. VAR Edgar Galeano y AVAR para el señor Héctor Balbuena. De momento, así está quedando la clasificación. Olimpia con un partido más y tiene 8. Cerro Porteño un partido menos. 2 de mayo un partido menos. Ambos con 7.